Primero que todo nos presentamos, somos Axia, nos dedicamos a trabajar con personas que de pronto podrían considerar importante tener al alcance algunas asesorías en finanzas de carácter personal, con personas que de pronto quieran optimizar el manejo que le dan a sus finanzas, porque a veces ya sea que están teniendo deudas y no saben cómo convivir con ellas hasta el punto de pronto de buscar cómo resolverlas, o que desean no solo planear tener una libertad financiera gracias a saber cómo invertir los recursos adecuadamente o cuentan con, pues, para poder tomar con las mejores decisiones de inversión. Creo que ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy y entonces pues vamos a enfocarnos muchísimo en esa parte. Personas que de pronto quieran reducir sus riesgos o simplemente están evaluando las consecuencias de tomar malas decisiones tributarias que de pronto impacten a sus finanzas personales. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Que las múltiples ocupaciones del día a día o el desconocimiento de los instrumentos financieros del mercado hace que se tomen decisiones financieras apresuradas o no lógicas. Y como consecuencia, las personas en general pues no logran esos objetivos de vida que tanto esperaban. No sé pues si alguno de acá se siente y nos responde de pronto en el chat identificado con algo de lo que mencionamos anteriormente. Muy seguramente que es la parte de la libertad financiera, que es lo que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar el día de hoy, de pronto se sientan identificados con esa parte. Bueno, y acá estamos para aprender. Esa es la bienvenida a la introducción que les damos. A lo largo de toda la charla vamos a ir comentando varias cosas muy importantes para ustedes. Entonces esperamos que sea de su agrado esta charla y sobre todo que si tienen alguna duda, no lo dejen saber en el chat. En el momento en el que se les ocurra esa duda, escríbanosla en el chat. De pronto en algunos momentos haremos unos pequeños breaks y daremos un espacio para esas dudas. Algo muy importante que voy a anunciar, pues ahí ya estamos 19 participantes, de igual manera a lo largo de la charla lo vamos a seguir anunciando, y es que vamos a hacer un concurso. Entonces, vamos a rifar a esta persona que gane el concurso, va a ganar una asesoría personalizada de inversiones y pensiones, que es el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, estén muy atentos. Lo único que vamos a hacer es una pregunta al final de esta charla, en donde vamos a preguntar algo de lo que hablamos en la reunión, ¿listo? En la conferencia. Entonces, por favor, pues para que tomen nota de todas las cosas, quien responda primero esa primera pregunta, efectivamente, pues ganaría esta asesoría personalizada. Este es nuestro equipo, somos expertos en finanzas personales y pues creemos que te podemos ayudar en la medida en la que nos necesites con muchísimo gusto. Como les comentaba, abordamos toda la parte de las áreas de las finanzas, cómo se engranan todas estas áreas para el manejo de los objetivos de vida. Acá pues confírmenme si están viendo mi mouse. ¿Están viendo mi mouse que lo estoy moviendo? Sí, Lau. Bueno, ok, gracias. Acá se encuentra Sebastián. Sebastián es uno de los asesores de Axia, lo mismo Carlos, está Lady también, Amanda, nos acompaña en esta foto Nicolás, quien hace parte de toda del tema de back office y soporte financiero, y estoy yo como asesora también en finanzas personales. La gran mayoría de nosotros estamos certificados ante el autorregulador del mercado de valores, que nos permite de esta manera poder tener acceso a ofrecerle a nuestros clientes fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión colectiva y los diferentes instrumentos financieros del mercado. Somos expertos en toda la parte de finanzas personales y sobre todo les ayudamos a ustedes a lograr esos sueños de vida que tienen por medio de una planeación financiera. Entonces, vamos a continuar con toda la parte primero de a qué nos dedicamos como Axia, luego vamos a seguir hablando acerca de toda la parte pensional y por qué es tan importante ya toda la parte de libertad financiera. Hay una unión bien importante en este tema de libertad financiera y pensiones e inversiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Existe una brecha pensional que más adelante Lady, nuestra experta en toda la parte pensional, nos va a explicar. Pero digamos que en estos momentos
3 de cada 10 colombianos se pensiona dignamente. El resto no se pensiona con lo que deseaba. ¿Qué es lo que necesitamos o sentimos que hay como una falencia en ese caso? Llegamos a una edad de pronto no tan productiva en donde necesitamos tener un valor adicional para poder seguir viviendo y seguir subsistiendo y lamentablemente pues el sistema pensional está ya dedicado para no llegar a suplir al 100% toda la parte pensional. Es trabajo de todos nosotros empezar a construir esta llamada libertad financiera, que no es otra cosa que hacer que mi dinero trabaje para mí y empiece a gestionar activos productivos. Entonces le doy la palabra a Lady. Lady es experta en toda la parte de finanzas personales, es una persona que cuenta con una gran experiencia y un gran manejo, no solo en la parte de pensiones, sino en términos generales, en asesorías en finanzas personales. Lady, te doy la palabra, bienvenida y muchas gracias por participar. Buenas tardes, bienvenidos a todos por estar en nuestra charla sobre pensiones e inversiones. Quisiera saber si ustedes, las personas que están conectadas a la fecha, han realizado algún tipo de ejercicio en cuanto a consultoría de finanzas personales. Nos pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, parte de lo que estaba hablando Laura es nosotros qué estamos haciendo y cómo estamos buscando para que las personas tengan una libertad financiera a un mediano y largo plazo, que es lo que todos realmente estamos soñando y queremos pues empezar a revisar distintos planes. Entonces nosotros a través de nuestra consultoría nos basamos en 5 áreas de las finanzas personales. Primero revisamos el tema de gerencia del efectivo, entonces es saber realmente cómo estás optimizando los recursos que provienen ya sea de tus ingresos por trabajo, ingresos por arrendamiento, por inversiones, en fin, por todos los ingresos que realmente ingresen a tu hogar, a la familia y con los cuales estás aprovechando para construir este patrimonio. Acá también revisamos cómo se están manejando los créditos, qué estamos optimizando, a qué plazo los estamos llevando y realmente saber y concientizarnos bajo qué costo estamos adquiriendo un crédito. Seguido a esto también miramos un tema de riesgos, bajo qué riesgos estás expuestos en temas de incapacidad, salud, qué riesgos vas a tener en el momento de que se vea afectada tu fuente de ingresos, en el caso de que no puedas seguir trabajando y cómo vamos a empezar a provisionar esos gastos fijos que vas a tener en el momento de la pérdida de este ingreso. Después empezamos a analizar el tema de estrategias de inversión. En estrategias de inversión, aquí revisamos varios escenarios donde es empezar a revisar y analizar qué inversiones estás haciendo actualmente y qué tanto te están rentando y buscar realmente para qué estás haciendo esa inversión, si es para corto, mediano y largo plazo. A través de las asesorías que hemos realizado, que nos hemos dado cuenta que hacemos inversiones a largo plazo a unas rentabilidades de un 3%, 4%, y lo que estamos buscando es, si queremos generar una libertad financiera, empezar a buscar rentabilidades más altas con respecto a lo que se maneja en la mayoría de estas estrategias de 3 o un 4%, si realmente lo que tú quieres es una inversión a largo plazo. También acá en estrategias de inversión empezamos a tocar un tema que se ha vuelto muy popular a nivel Latinoamérica, es el tema riesgo país, riesgo político, debido a todo lo que ha pasado en nuestro país vecino Venezuela, lo que está pasando en Argentina, y a nivel Latinoamérica ya empieza a generarse esa sensibilización de cómo puedo blindar mi patrimonio ante cualquier eventualidad, porque pues si bien es cierto lo que está pasando en Venezuela, es que tú construiste un patrimonio por 10, 20 años, sucedieron cosas externas que no dependían de ti y en este momento está afectándose tu patrimonio. Entonces, parte de lo que nos dice la teoría de las finanzas personales es empezar a revisar cómo puedo blindar y diversificar en distintos instrumentos financieros a través de diferentes regiones o monedas. Otro de los frentes que nosotros trabajamos son las estrategias de retiro. En las estrategias de retiro, como lo venía conversando Laura, es revisar esa brecha pensional y por último revisar el tema de impuestos, ya que nosotros venimos con varios cambios en reformas tributarias. En el 2019 nuevamente se generó una modificación de esa reforma tributaria que lo llamó en su momento el gobierno Ley de Financiamiento y estamos próximos para el siguiente semestre donde el Congreso y el gobierno va a aprobar una nueva reforma tributaria. Entonces, debido a eso es también estar actualizados bajo qué impuestos vamos a tener con respecto a nuestros ingresos, patrimonio y demás.
¿Qué es lo que Ya de hecho nosotros el buscamos? estatuto salió el día de ayer, 24 de marzo, con algunos cambios. Se le llama la ley de crecimiento en esta parte de gerencia tributaria. Mm, exacto, tal cual como nos lo comenta Laura. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que nosotros queremos que logren cada una de las personas que están realizando este tipo de análisis? Alinear estas 5 áreas de las finanzas personales para el logro de tus objetivos de vida, que realmente tú alcances esos objetivos de vida analizando estas 5 áreas de las finanzas personales. Ya seguido a esto, nosotros del frente que nosotros miramos es también empezar a evaluar en qué etapa del ciclo de vida te encuentras. Entonces es también ser muy consciente y aprovechar tú en qué etapa te encuentras. Aquí vemos que parte de nuestro público, vemos personas jóvenes, personas que están en universidad, que hasta ahora van a empezar sus primeros trabajos, personas que ya en este momento ya tienen cierta experiencia. Entonces, la etapa del ciclo de vida nos lo divide en 5 fases. Inicialmente empezamos con una formación educativa, donde dependemos de nuestros papás. Es pues realmente la mejor etapa porque no nos preocupamos de nuestro tema. Y ahí es empezar a revisar y aprovechar cada una de estas etapas del ciclo de la vida. Y lo más importante, de los 35 a los 52 años, aprovechar esta madurez profesional para empezar a generar activos productivos, que es lo que buscamos a futuro para tener esa tranquilidad financiera y que nuestra calidad de vida no se vea afectada en la jubilación y en el retiro. Seguido a esto, el riesgo de vejez, que es lo famoso que empezamos a, bueno, en lo que empezamos a hablar del riesgo de vejez es cómo esto va a afectar la etapa pre-retiro y retiro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que no se impacte la calidad de vida tuya y la de tu familia en el momento que llegue esa etapa. Que aprovechemos esta madurez profesional o desde el desarrollo profesional desde los 23 años, empezar a generar alternativas que te ayuden a crecer el dinero a medida que pasa el tiempo, que ese es el objetivo, y también empezar a jugar con las rentabilidades que te pueden ofrecer los distintos instrumentos financieros que te puede ofrecer el mercado a nivel local y también a nivel internacional. ¿Qué me ha pasado acá a través de la experiencia con muchos de nuestros clientes? Que cuando no se hace una debida planeación, tienen que empezar a descapitalizar su patrimonio y eso les ha ocasionado impactos en la salud familiar, impactos negativos, hasta nos hemos dado cuenta que hemos presenciado hasta divorcios porque el tema se sale de las manos muchas veces y pues empiezan a hacer una serie de sucesiones y demás, y lo que nosotros buscamos es que tú también mantengas esa tranquilidad y esa estabilidad emocional cuando llegues a esa etapa. Entonces, realmente aquí la flechita lo que asociamos es, si tú haces un plan con tiempo, poder seguir incrementando tus ingresos y que no empieces a descapitalizar tu patrimonio. Seguido a esto, pues vamos a revisar el tema de riesgo de vejez. En el riesgo de vejez, aquí es muy importante, como lo comentaba Laura, es revisar esa brecha pensional. ¿Qué quiere decir esa brecha pensional? Es ese déficit lo que vamos a dejar de ganar en el momento que tengamos una jubilación. De acuerdo a los análisis que hemos realizado, la tasa de reemplazo en Colpensiones, de acuerdo a las semanas cotizadas, te puede llegar hasta el 70%. Pero como les digo a mis clientes, esto es un tema hipotético porque si tú hoy en día tienes 30 años, cuando vayas a cumplir 50 años en 20 años, tú no sabes si realmente vaya a seguir la misma normatividad. Entonces, por eso es muy importante saber en qué etapa estás y cuándo empezar a tomar decisiones en si seguir en el fondo privado o irte para Colpensiones. La tasa de reemplazo en el fondo privado, es lo que sucede, que va a ser mucho más baja, en un promedio de un 30%, o sea, te va a quedar un déficit de un 70% que vas a dejar de recibir en tus ingresos en el momento que llegue esa etapa y que aquí definitivamente el Estado no te está subsidiando nada, ¿sabes? Simplemente hacen un cálculo actuarial con lo que tú empezaste a ahorrar. Por eso, debido a esto, lo que nosotros también buscamos para que tengas esa tranquilidad financiera a futuro es empezar a buscar alternativas que puedan complementarlas al sistema y no depender del sistema. Y pues realmente este es un tema no solamente un problema local, sino a nivel mundial. No sé si ustedes han visto protestas en Europa, en Venezuela, en Argentina, porque es un tema de que ya los estados no quieren seguir subsidiando pensiones y cada vez están quitando más subsidios para que nosotros asumamos con nuestros ahorros nuestra propia jubilación.
En cuanto a las diferencias de regímenes, acá en Colombia existe Colpensiones y los fondos privados. Como les decía, en Colpensiones existe una fórmula donde te aplican el promedio de los últimos 10 años y tienes que cumplir con varias condiciones, tener 1.300 semanas, que son aproximadamente 25 años de trabajo. Las mujeres las pensionarían a los 57 años y los hombres a los 62. Aquí empezamos a jugar la variable, y lo digo porque muchas personas jóvenes que vienen con su condicionamiento: mi papá lo jubilaron de Colpensiones, voy a recibir una mejor pensión en Colpensión, pero tienes 20 años, no tienes en este momento 50 años, y en 30 años pueden suceder miles de cosas. Entonces no sabemos cuándo tú vayas a cumplir los 50 años o cuando vayas a llegar a los 62 si vas a tener las mismas condiciones de tus papás o tus abuelos. Entonces, por eso es necesario primero revisar una consultoría y revisar el escenario del caso de cada quien para saber cuál sería la mejor posición. Y en cuanto a los fondos privados, en este momento hay 4 fondos privados, que estos fondos privados lo que hacen es administrar tus recursos, de los cuales los que son dependientes, una parte la paga la empresa, otra se la descuentan al empleado. Los que son independientes asumen el 100%, y estos recursos los fondos privados se encargan de administrarlos y generarte una rentabilidad. ¿Ellos qué hacen? Invertir en distintos multifondos, y hoy en día, de acuerdo a la ley, todas las personas menores a 42 años en este momento están invirtiendo en alto riesgo, porque te está generando una rentabilidad más a largo plazo, y no puedes disponer de ese dinero antes de los 62 años o de los 57 años. Y por último, una condición que exige el fondo privado sucede sobre todo para los salarios altos, y pues doy un ejemplo de uno de mis clientes de IBM. Él llegó a tener 600 millones de pesos, pero no tenía aún los 62 años. Entonces, él pidió negociar la pensión antes de cumplir los 62, porque ese capital que él tenía ahorrado de los 600 millones de pesos le alcanzaba para tener por lo menos una pensión de un salario mínimo legal vigente. Entonces ahí es donde también empieza a mirar y a revisar y a evaluar realmente qué te conviene más de acuerdo a lo que tú estés buscando en esa etapa de la vida. Entonces, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, dudas, inquietudes. Quiero ver que participen en esta charla. ¿Cómo están? ¿Tienen dudas? Y de acuerdo a esto y seguido a esto, pues la persona que nos sigue acompañando es Amanda, que hace parte del equipo de Axia, donde también les va a empezar a explicar toda la fórmula de libertad financiera para que ustedes también sigan ampliando este conocimiento en cuanto a pensiones e inversiones. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Lady. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la fórmula de la tan anhelada libertad financiera. Y es que cuando hablamos de la libertad financiera se traduce en el capital que debemos llegar a construir a futuro. Y es por esto que vemos hoy la fórmula más sencilla, y es: cojamos esta lista de gastos mensuales que tenemos o los que queremos tener a futuro, los vamos a dividir en una rentabilidad mensual esperada promedio, que hoy puede llegar a ser el 4 o el 6% efectivo mensual, y esto se va a traducir en la libertad financiera, nos va a permitir saber cuál va a ser el capital que debemos construir a futuro. Bien, y bueno, acá esto es muy importante, que en la medida de lo posible, entre más rápido tengamos ese tiempo para empezar a construir esta fórmula, pues vamos a estar mucho más tranquilos. Hemos tenido incluso acá clientes que esta capital disponible que vamos a construir ha llegado a ser hasta de 2.000 millones de pesos. Es increíble, pero acá el valor más importante que tenemos es el tiempo. Esto es lo más interesante y lo más bonito. Entre más tiempo tengamos, vamos a tener esta libertad financiera más pronto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del riesgo a la vejez, y acá es que tenemos 4 aspectos fundamentales e importantes a tener en cuenta. Primero, importantísimo que en el momento en el que nosotros vamos a crear estas estrategias de retiro, pues que sea inembargable. Minimizar ese riesgo a que sea inembargable, pues va a permitirnos a nosotros tener una tranquilidad, ¿sí? Bien sea porque formamos parte de pronto de ser codeudores, o de pronto caímos en una deuda tan grande que de repente los bancos
nos puedan llegar a coger ese dinero. Es por eso que ser inembargable, ese capital, tiene que ser fundamental. Ahora, otro tip es tener una protección, una moneda distinta. Para nosotros como asesores financieros es sumamente importante y siempre lo decimos a nuestros clientes, tengámoslo en una moneda fuerte que nos permita sentirnos empoderados, que a la final cuando nos entreguen nuestro capital esté mucho más fuerte que lo que se inició, con lo que se inició. Ahora, miremos qué moneda es la más fuerte que nos permita estar tranquilos y que sea reconocida en otros países. Bien. Ahora, la parte de la confidencialidad de la información es un tema sumamente especial y más por estos tiempos donde la información está al alcance de todo el mundo. Entonces, si bien es cierto que vamos a construir un capital alto, vale la pena que esta información sea cuidadosa, que no se comparta a todo el mundo. Y algo de lo cual ya hemos venido hablando desde el principio de esta charla es generemos una disciplina también de ahorro, que sea constante, que nos permita verlo como un gasto y no esperar hasta que al final de nuestros gastos ver qué definitiva en todo esto nos queda. No, considerémoslo como un gasto y así estamos aplicando nuestra disciplina del ahorro. También es importante tener en cuenta que no sea líquido, ¿sí? Porque si bien es cierto, si lo dejamos líquido, seguramente vamos a entrar a gastárnoslo en cualquier momento y vamos a correr un riesgo inminente. No sé si Lau, por favor, puedes pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las inversiones y es que este tema es tan interesante y se une con todo este mismo tema pensional que nos da las herramientas justas y necesarias para poder alcanzar nuestros objetivos de vida lo antes posible. Vuelvo y hago énfasis en el tema del tiempo. Tenemos algo muy importante y es el tiempo como factor para poder acceder a esas grandes rentabilidades, para poder llegar a generar nuestros objetivos de vida a largo plazo, pero que se vean con una muy buena rentabilidad. Si bien es cierto que si se le da un muy buen manejo a estas inversiones, vamos a encontrar resultados interesantes y vamos a tener una tranquilidad financiera maravillosa. Vamos a darle paso entonces ahora a Sebastián, compañero y también del equipo AXE. Gracias. Perfecto, Amanda. Muchas gracias por la introducción. Yo quiero otra vez darle la bienvenida a todos los que están acá conectados. Muchas gracias por conectarse. Espero que estén sacando el mayor provecho de lo que les estamos compartiendo hoy. Y pues bueno, como dice Amanda, a mí me tocó hablar en este momento de las inversiones, o dar la introducción un poquitico hacia las inversiones, un tema que personalmente me apasiona, que creo que la mayoría de las veces cuando pensamos en finanzas es como lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que nos antoja. Y pues vamos a desglosarlo un poquitico como para que nos quede claro este concepto y todo lo que trae él. Invertir es simplemente el acto de asignar recursos, generalmente dinero, con una expectativa de precisamente generar dinero o generar ganancias. Entonces, vamos a tener eso en mente mientras que seguimos caminando a través de todo este tema y mientras que les damos un poquitico más de explicaciones al respecto. Lo primero que yo quiero hacer en este momento es hablar un poquitico de tips de inversión. Ahí los están viendo en su pantalla. El primer tip que nosotros les queremos dejar el día de hoy, antes de invertir, es siempre tener claro o haber pensado ya el objetivo de vida. Esto es algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis en toda nuestra planeación financiera. Creemos que es necesario tener un norte hacia donde se vaya a caminar, es decir, un objetivo claro que ya se haya definido con su tiempo, con sus diferentes plazos, con todo lo necesario para que el inversionista sepa claramente hacia dónde va y qué quiere alcanzar. Empezar a invertir sin tener claro el objetivo nos expone a un riesgo que no se menciona mucho, que es el de la duda. Cuando uno entra a algo un poquitico dudoso, es más sensible a fluctuaciones del mercado, es más sensible a comentarios que se escuchan, es más sensible a otras cosas que cuando uno tiene un objetivo claro, una convicción clara y se afinca a eso durante su tiempo de inversión. El segundo tip que les queremos dejar claro del día de hoy tiene que ver respecto a entender la estructura de la inversión. Y no sé si de pronto ahí alguno está pensando, uy, ¿cómo así que entender la estructura de la inversión? Hay unas inversiones tan enredadas.
Hola. Qué pena, me disculpan ahí que se me mutió el micrófono, qué pena. Ah, Vuelvo y les digo, estamos hablando entonces del segundo tip que tiene que ver con entender la estructura de la inversión. Entonces no quiero que se asusten ahí y empiecen a pensar, no, pues hay inversiones demasiado complicadas, ¿yo cómo voy a entender todo esto? La realidad es que lo que estamos intentando referirnos en este momento es que sabemos que en el sector financiero hay muchos productos. Es importante que siempre antes de entrar a invertir en un producto tengamos claro por lo menos cómo se comporta el producto y cómo se comportan los grupos de interés del producto. Se los voy a dejar claro con un ejemplo cortico. No sé si conocen la figura de algunos de los que están acá, pueden irnos diciendo por el chat si conocen la figura de factoring, que se revierte a una inversión a través de unos contratos en donde una empresa traspasa unas facturas que ha emitido a cambio de obtener dinero de una manera inmediata. ¿Esto en qué se revierte para el inversionista? Que logra adquirir esas facturas al descuento y luego recibe los recursos de la empresa pagadora y ahí se genera la ganancia. ¿Qué sería importante entender nosotros en este tipo de inversiones? Sería importante que tengamos claro cuál es la empresa que está generando la factura, cuál es la empresa pagadora, qué tipos de protecciones tengo yo como inversionista si esa empresa pagadora no cumple con los recursos. Es decir, si la plata que yo estoy esperando recibir como inversión no va a llegar, hay algo en el contrato de endoso que yo debo saber, hay algún tipo de protección, y ya con todo eso, entendiendo la estructura de la inversión, pasar a tomar la decisión de inversión. El tercer tip tiene que ver con evaluar la rentabilidad del objetivo. ¿A qué nos referimos con eso? Esto de pronto sí es un poquitico más común y lo tenemos mucho más presente. Es tan sencillo como suena. Yo voy a entrar a una inversión. Yo estoy esperando una rentabilidad a cambio de mi inversión, a cambio de girar o entregar mis recursos. Yo espero recibir cierta rentabilidad. Entonces, esa rentabilidad que me están prometiendo, sí, por ponerlo en palabras coloquiales, sí vale la pena teniendo en cuenta el riesgo al que me voy a someter. Esa rentabilidad sí va a satisfacer las ansias que tengo yo de rentabilidad, o de pronto no va a ser suficiente o no es coherente con el riesgo al que me estoy exponiendo. Si no es el caso, pues hay que volverlo a pensar, hay que considerar otro tipo de inversiones. No podemos ser tímidos o temerosos en cuanto a dejar ir una inversión mientras que se busca la que verdaderamente se está deseando. Esos serían como los primeros 3 tips, pero les tengo otros 3 que también les quiero mencionar. ¿Me ayudas, Lau, porfa, cambiando la diapositiva? sí, ¿me escuchan? Sí, claramente. Antes de seguir, nosotros hemos incrementado un poco en los participantes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos hablando acerca de las inversiones que le dan a uno libertad financiera, cómo el buen manejo o la buena optimización de las inversiones le ayudan a uno a recibir esos ingresos pasivos o esos pues ingresos mensuales que lamentablemente ya de alguna manera por obligación nos tocó empezar para aquellos que de pronto se conectaron un poco tarde, empezar a revisar porque tenemos este tema de la llamada brecha pensional, que es la diferencia entre con lo que yo me voy a pensionar y lo que efectivamente espero o lo que estoy ganando para ese momento. Entonces, un poco para hacer un pequeño repaso para aquellos que recién se conectan, ya el tema de esperar, así como los abuelos de uno que esperaban al momento de la pensión y efectivamente recibían una muy buena pensión, pues no nos está pasando a nosotros. Entonces nosotros mismos debemos encargarnos de una libertad financiera, de buscar por medio de muchas optimizaciones y por medio de una muy buena lección como el tema que Lady trabajó, de la diferencia de los regímenes de pensión, de una muy buena lección en términos de regímenes de pensión, pero también complementándolo con esta parte de inversiones. Por ende, pues este es el tema que vamos a hablar. También vamos a hacer un concurso al final para que todos aquellos que estén interesados pues se queden hasta el final y nosotros vamos a hacer una única pregunta de todo lo que vayamos a ver acá. Quien responda primero la pregunta gana el premio. El premio es una asesoría personalizada ya llevada a la medida de la necesidad de quien gane en términos de pensiones. Discúlpame la cuña, Sebas, ya te doy entonces la continuación de los tips. Sebastián está hablando acerca de los tips en materia de inversiones y bueno, continúa. Perfecto, Lau, muchas gracias. La verdad, no, totalmente válido la cuña y sobre todo para que estemos muy atentos a ese concurso al final para uno ganarse una asesoría personalizada en finanzas y en pensiones. Entonces, para los que se están conectando apenas, ya hablamos de los primeros 3 tips.
que incluían pensar el objetivo de vida antes de invertir, entender la estructura de la inversión y el tercero, evaluar la rentabilidad real del objetivo de inversión. Ahora vamos con la cuarta que estamos viendo ahí en pantalla que nos dice revisar el perfil del inversionista. Recuerden que estos tips son para ustedes como inversionistas. Entonces, cuando hablamos de revisar el perfil del inversionista es que tenemos que ser conscientes de qué perfil tenemos nosotros como inversionistas. Y en este concepto entra a jugar un papel muy importante otro concepto muy común en la economía y las finanzas, que es la aversión al riesgo, que seguro que si ya son gomosos o ya han revisado el tema de finanzas, se han topado contra este concepto, que para ponerlo en palabras simples, es simplemente la tendencia de las personas a preferir resultados con baja incertidumbre respecto a otros con alta incertidumbre. Entonces, ese nivel de aversión al riesgo mío va a ser directamente proporcional a mi perfil de riesgo. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona que no tolera para nada la incertidumbre con mis recursos, que al más mínimo bajón ya entro en pánico y quiero salir corriendo, eso implica que yo soy una persona conservadora. Ojo, eso no tiene nada de malo, yo les confieso, yo personalmente como inversionista soy muy conservador, mientras que hay otros que tienen una tolerancia o un nivel de aversión de riesgo diferente, que están dispuestos a aceptar la incertidumbre, que están dispuestos a tolerarla. Ya esas personas se pueden considerar inversionistas moderados o arriesgados. La verdad es que existen muchas herramientas, encuestas o diferentes métodos que le pueden ayudar a uno como a uno mismo conocer qué tipo de inversionista es, por si de pronto tienen la duda. El quinto tip que estamos viendo ahí en pantalla dice evaluar el horizonte de tiempo de la inversión. Tenemos algo adicional ahí, es que este tip en particular nos ayuda mucho y va muy de la mano con el que que les acabo de mencionar respecto al perfil del inversionista. ¿Por qué? Ya les habíamos dicho que el objetivo tiene que estar trazado. Como está trazado el objetivo, se supone que ya debo tener un plazo en mente. Por ejemplo, yo estoy invirtiendo pensando en que de aquí a 5 años yo quiero que mi esposa y yo tengamos casa propia. Listo, ya sabemos que es 5 años, ya sabré qué recursos tengo para empezar y con eso en mente voy a tomar una decisión para la inversión. ¿Por qué va esto de la mano con el perfil del inversionista? Porque hay algo en finanzas que va de la mano y es que a mayor tiempo, mayor riesgo debo estar dispuesto a soportar. ¿Por qué? Es sencillo. Si yo tengo un tiempo extendido, me va a dar tiempo de que si hay una baja en mi inversión, esta se recupere. Mientras que si es una inversión en el muy corto plazo, de pronto voy a estar un poquitico más expuesto, si es una inversión muy volátil, a que haya una baja en el mercado, yo liquide mi posición y me lleve esa pérdida. Porque recuerden que en finanzas hay algo muy cierto. La pérdida solamente se da si tú la materializas. Entonces, si tenemos un plazo de tiempo largo, va a ser coherente o va a tener sentido que yo pueda considerar un poquitico más inversiones más volátiles o más arriesgadas. Entonces, esto va a jugar un papel muy importante en la toma de decisión de mi inversión. Y el último tip que les queremos dejar aquí es que pues ya llega el momento de ponernos manos a la obra, es decir, definir en qué invertir. En el sector financiero hay muchísimos vehículos de inversión y uno se puede sentir un poquito. Qué pena, me disculpa que estoy teniendo a veces aquí unas fallas con el micrófono. Les estaba diciendo entonces que el último tip se refiere a definir en qué invertir. Es decir, nos ponemos manos a la obra y vamos a buscar efectivamente un vehículo de inversión que se acomoda a todas estas preguntas que yo ya me respondí en los tips anteriores. Es verdad que uno de antemano se puede sentir un poquitico abrumado porque la oferta en el sector financiero es muy grande y no todas las personas cuentan con un asesor financiero a la mano para ayudarles a escoger. Lo más simple aquí o lo más sencillo es vigila esos 5 tips que ya te dijimos y escoge una inversión que se acomode a eso. No te conformes por nada menos o si lo vas a hacer que sea consciente de que, bueno, voy a ceder un poquitico en esto que yo quería para de pronto modificar mi objetivo e invertir en aquello. Lo otro a tener en cuenta es que recordemos que las inversiones no solamente están en el sector financiero. Las más comunes también están en propiedad raíz, pero en últimas, un buen inversionista es aquel que ha entrenado su cerebro de forma que puede identificar oportunidades de inversión de donde sea que le llegue. No están solamente en el sector financiero. Ahora aquí quiero pasar a hablarles de algo que también es muy importante y tiene que ver con el ciclo de emociones. ¿A qué me refiero yo con el ciclo de emociones? Estamos viendo aquí una gráfica que es como el comportamiento de la rentabilidad de una inversión. Entonces, como pueden ver,
hay diferentes punticos en la gráfica que nos están mostrando diferentes emociones. Tenemos optimismo, entusiasmo, emoción, euforia, y por aquí en la parte más baja tenemos desaliento. ¿A qué nos referimos nosotros con esto del ciclo de emociones y por qué es importante para nosotros a la hora de invertir? Si nosotros, cuando estamos invirtiendo, dejamos que estas emociones gobiernen nuestras decisiones de inversión, podemos meternos en graves problemas. Por ejemplo, estamos viendo acá el punto de euforia, ¿cierto? Y miren que aquí nos dice que esto está en el punto máximo de riesgo financiero. Entonces alguien puede pensar, estoy viendo la gráfica, este es el punto más alto de rentabilidad, ¿cómo así que es el riesgo máximo? Pues así mismo, como lo acabo de decir, si este es el punto más alto del rendimiento de la inversión, pues después de este techo, lo único que queda es bajar, como estamos viendo aquí que ocurre. Entonces, si yo en este punto de euforia, donde ya ocurrió el boom de ese producto, donde ya esa finanza, ese activo generó rentabilidad, si yo me dejo llevar por esa euforia del mercado e invierto en este momento, pues al final lo que va a suceder es que yo voy a terminar perdiendo recursos, porque voy a estar entrando en el momento que va a empezar la pérdida. Ahora, si acá en este momento de desaliento, yo estoy en esta inversión, digamos que yo entré por aquí y resulta que llego a este pico bajo y me siento con el desaliento. Si yo salgo en este punto, voy a estar materializando una pérdida. Y adicional a eso, como lo vemos aquí, este es el punto de máxima oportunidad financiera. Nuevamente, uno pensará, ¿pero por qué? Si está abajo tirado en el piso. Pues efectivamente, ya que tocó el piso, así como ahora que tocó el techo no tiene para dónde subir, cuando la inversión toca el piso no tiene para dónde bajar. Entonces, en este momento, un inversionista con un poquitico de sangre fría que puede identificar esas tendencias va a darse cuenta, bueno, en este momento que todo el mundo está saliendo corriendo, este es el momento en el que yo voy a invertir. Y luego de que tocó el piso, voy a estar montado para toda esta curva que va a seguir subiendo. Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta eso, que no dejemos que las emociones gobiernen nuestra inversión, porque en últimas eso nos puede jugar muy en contra y nos puede terminar dañando nuestra expectativa de inversión o de rentabilidad. ¿Me ayuda, porfa, con la próxima diapositiva? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo precisamente para mirar cómo hubiera sido una inversión en la que de pronto yo me hubiera dejado llevar por mis emociones o la persona invirtiendo se hubiera dejado llevar por sus emociones y hubiera perdido mucha plata. Acá estamos en un gráfico del Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado. Palabras simples, es un índice de la bolsa americana que es ampliamente considerado el mejor indicador para las acciones estadounidenses de gran capitalización. Entonces, esto es un índice muy seguido por inversionistas. Esto es un índice que también tiene diferentes productos o activos financieros que lo siguen y que su rentabilidad está atado a ellos. Entonces, acá estamos viendo una gráfica de cómo se comportó esta inversión en los últimos 5 años. Como pueden ver, y seguro todos lo tienen en mente, acá tenemos el incidente de 2020. A principios de 2020, en marzo, cuando aquí en América llegó más fuerte el golpe de la pandemia y todos los que tenemos inversiones sabemos que ese 17, 19 de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, vimos cómo nos descapitalizamos de una manera enorme. ¿Qué le hubiera pasado a una persona que, por ejemplo, digamos, había invertido aquí a mediados de 2019? Venía muy contento en toda esta alza y plum, el bajón por el tema de la pandemia. Si esa persona salía acá, se hubiera llevado una pérdida entre la diferencia de lo que valía su inversión a mediados de 2019 y a marzo de 2020. Si esa persona hubiera tomado esa decisión solamente basada en emociones, se hubiera llevado una pérdida innecesaria. Si en cambio su objetivo era de largo plazo, sabía que sus recursos podían aguantar, podían esperar una recuperación y hubiese esperado, hubiera podido considerar salir por estos días, donde prácticamente, si miramos acá, está más que duplicando su inversión. Entonces, este ejemplo se los quiero dejar claro como para materializar un poquito en nuestros cerebros lo que les estoy intentando decir. Las emociones no pueden gobernarnos cuando estamos hablando de inversión. ¿Me ayudas, Lau, porfa, con la siguiente? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de unos conceptos con los que interactuamos, seamos conscientes o no de ellos en nuestro día a día. Y tiene que ver con los intereses y su papel específico en la rentabilidad.
Sabemos que intereses es esa tasa con la que nos encontramos siempre, sea porque estamos invirtiendo en fondos de inversión colectiva, fondos de pensión voluntaria, acciones, CDTs, o sea porque tenemos un crédito. Es decir, en últimas, esa tasa de interés son ese costo que tiene el dinero para mí si me lo prestan o para el que me lo recibe si yo invierto. Y esos intereses es muy importante que los tengamos en mente y que los entendamos. No tenemos que ser expertos en matemática financiera, pero sí debemos saber lo mínimo para por lo menos entender de qué me están hablando. El primero que vemos aquí a la izquierda es el interés simple. Este, como su nombre lo dice, es el más sencillo de los intereses y es un interés que simplemente se calcula sobre el capital que yo estoy invirtiendo. No se le añaden periodos sucesivos, no se le hace nada más al respecto. Simplemente es un interés cargado al capital invertido en este caso. Voy a pasar a hablar del interés compuesto y ahí cuando contrastemos el simple, de pronto va a ser un poquitico más claro ese concepto. El interés concepto y el interés compuesto, y les pido que ahí sí vuelvan y prendan los oídos porque este es el interés más atractivo, este es el interés que nos debe interesar y al que más atención le debemos poner. Es un interés que se calcula sobre el capital, pero también sobre los intereses generados en periodos anteriores. Entonces, en palabras coloquiales, quizás ya lo han escuchado, este es el que llaman intereses de los intereses. O sea, si yo hago una inversión hoy y me genera plata mañana, eso que me generó se carga encima de lo que invertí ayer y los intereses de pasado a mañana van a ser sobre lo que metí el primer día y sobre lo que me gané en el segundo. Y esto se vuelve una bola de nieve que más adelante vamos a ver en una gráfica, trae enorme beneficio para nosotros, sobre todo porque estoy hablando en temas de inversión. La verdad es que estos intereses son fáciles de encontrar. Hay productos financieros que trabajan con intereses compuestos. Están los fondos de inversión colectiva, están los fondos de pensión voluntaria. No es difícil encontrar productos así. Pero más allá de eso, es bueno que tengamos el concepto en la mente, porque así no haya un producto, yo puedo tener la disciplina para yo generar un producto de interés concepto. De pronto están pensando, ¿cómo así que generar un producto? Este señor de qué está hablando. El ejemplo normalmente que las personas dan para hablar de interés simple es un apartamento en arriendo. ¿Por qué? Digamos que yo tengo un apartamento de 200 millones de pesos y mensualmente me está dejando de ganancias de, pongamos, 1.500.000. Ese 1.500.000 yo me lo gano, me lo como, me lo salgo a gastar con mi esposa y ya. El próximo mes me va a volver a generar el mismo 1.500.000 del apartamento. Entonces eso lo puedo ver como un interés simple. Pero ¿cuál es la realidad? Si yo esos recursos que estoy percibiendo mes a mes por el apartamento, yo mismo los reinvierto, yo solito estoy convirtiendo ese apartamento que parece un producto de interés, que me genera interés simple en uno que me genera interés compuesto. Porque mes a mes recibo ese 1.500.000 y lo reinvierto, y lo reinvierto, y lo reinvierto. Estoy haciendo que los intereses me generen más intereses. Les quiero dejar este ejemplo como para que veamos que no es imposible, pues no es solamente lo que hay en el sector financiero lo que nos va a generar interés compuesto. Se trata de ser un poquitico más conscientes de nuestras finanzas, se trata de apropiarnos de nuestras finanzas, no solamente dejárselas al asesor del banco, no solamente dejárselas al asesor de la fiducia, sino se trata de buscar educación financiera y buscar nosotros apropiarnos del tema. Lo último que les quiero mencionar acá, lo vemos en el tercer cuadrito, es la tasa de interés. Ya les dije al principio que pues las tasas de interés nosotros interactuamos con ellas bien sea por préstamos o bien sea por inversiones, pero nosotros siempre necesitamos estar atentos a estas tasas de interés. ¿Por qué? Porque ese es el precio o la ración en la que va a estar creciendo mi dinero. Y es muy bueno que tengamos por lo menos los conceptos más básicos de conocimiento en cuanto a tasas de interés. Existen muchos tipos de tasas de interés. Yo en este momento no les voy a hablar en detalle de cada uno de los nombres y diferentes tipos de tasas de interés porque se nos extendería mucho. Y tampoco quiero que por eso que estoy diciendo ustedes se sientan intimidados y digan como que no, ¿ahora qué voy a hacer yo? La verdad es que con lo único que yo quiero que nos quedemos en este momento es que siempre que se nos esté hablando de tasas de interés, siempre que vayamos a comparar tasas de interés, nos esforcemos por pedirle a la persona que me está ofreciendo el producto o a la persona que me está hablando de esa tasa que me la exprese en una tasa que yo conozca. La tasa que más vemos en inversiones es efectiva anual. Entonces, si ustedes el día de mañana les van a ofrecer una inversión, dígale, no, pero ¿qué tasa efectiva anual, por favor? Y también tenemos que estar muy atentos cuando vayamos a comparar tasas a que estén expresadas igual.
Entonces, por ahora, si no conocemos mucho de tasas de interés, la tarea que yo les dejo, siempre que le vayan a ofrecer algo, un crédito, una inversión o lo que sea, usted le va a decir a ese asesor, hábleme en efectivo anual, para que nosotros en el cerebro estemos en capacidad de comparar las cosas. De pronto algunos están preguntándose, eso sí es importante. Les voy a poner un ejemplo que me pasó con un familiar. Resulta que este familiar tuvo un crédito, accedió a un crédito de libre inversión a una buena tasa en el momento para el mercado, que era 0.99 nominal mes vencido. Entonces después conoció un producto de inversión que podía generar una rentabilidad del 9% efectivo anual. ¿Qué piensa uno ahí a la carrera si está descuidado? El banco me presta la plata al 0.99 y yo la pongo a rentar al 9. Negociazo. ¿Cuál es el error ahí? Como bien me escucharon, la primera tasa estaba expresada de forma nominal mes. Se te silenció de nuevo, Sebas. Llevamos en nominal mes vencido y hasta ahí te escuchamos. Qué pena, era No pasa nada. para que me esperara. Entonces, teníamos el 0.99 mes vencido y tenemos la 9% que me genera rentabilidad efectiva anual. Pareciera que 9 es más que 0.99. Entonces, qué buena idea. Voy a tomar esa plata del banco y la voy a poner a rentar. Le voy a pedir toda la plata que pueda al banco para poner todo a rentar. Pero ahí sería un error grande. Nosotros tenemos que ver las tasas expresadas iguales. Si yo hago la tarea y pongo en Google Fácil, calculadora convertidora de tasas, mes vencido efectivo anual, no voy a llevar la sorpresa de que ese 0.99 que me está cobrando el banco, en realidad es un 12.5 llevado efectivo anual. Ya es mucho menos que ese 9 que me está generando la plata y ahí deja de tener sentido esa inversión, porque en vez de estar ganando plata, estoy perdiendo plata de una manera que no tendría que ser necesario. Entonces, hagamos la tarea, no nos dé pena preguntar cuando estemos frente a un asesor de banco o frente a una persona hablándonos de tasa, pero como ya lo expresamos al principio, necesitamos entender la estructura de la inversión y eso incluye entender las tasas. Recuerden que si tienen alguna duda, si hay algo que estoy diciendo y que de pronto no fui claro, vayan escribiendo por el chat que al final vamos a esforzarnos en responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. ¿Me ayudas, Lau, porfa, con la próxima diapositiva? Claro que sí. Listo, entonces eso es como lo que les decía ahorita, que quería que nos quedara claro ese segundo concepto, que es el interés compuesto, que es el concepto que más nos va a gustar y que es el que más nos conviene a nosotros. Esto es una gráfica que vemos que se está empinando en el tiempo. Eso en matemáticas lo llaman una gráfica exponencial. ¿A qué se refiere esto con exponencial? Resulta que la fórmula, para no entrar mucho en detalle, del interés compuesto tiene al final un exponente, un numerito que hace que se eleve ese crecimiento. Y ese numerito depende sobre todo del tiempo. Entonces, como ese numerito que hace que se me eleve o que se empine más la curva, porque miren que es como que en esta parte está empinada, pero aquí está más empinada y más adelante en el tiempo está mucho más empinada, porque esto va creciendo aquí en tiempo. Y cada vez que se empina, para mí está significando más dinero. Entonces, como ese interés compuesto en el tiempo sigue creciendo y sigue creciendo, es una forma muy inteligente de poner a trabajar nuestros recursos. Es una forma en la que nos va a generar a nosotros, nos va a aumentar riqueza y nos va a permitir acercarnos un poquitico más a cumplir con nuestros objetivos. Porque recuerden que en últimas todas estas inversiones las hacemos siempre con un objetivo de vida en mente. Entonces ya sabemos, cuando nos hablen de interés compuesto, no tenemos por qué confundirnos, ya sabemos que nos están hablando de los intereses de los intereses. ¿Me ayudas, Lau, porfa, con la próxima diapositiva? Perfecto, claro que sí. Aquí vamos a hablar un poquitico, les voy a exponer un poquitico unas opiniones de inversión acerca de un señor que todos podemos llegar a admirar en el área de inversiones. Él se llama Benjamin Graham, fue un gran inversionista inglés, autor y profesor también. A él se le atribuye la creación de una estrategia de inversión que se llama Value Investing o inversión por valor, que para ponérselo en palabras corticas, es la inversión que ellos buscan y miran revisar en acciones que de pronto consideran que su valor de mercado está mucho más bajo que su valor intrínseco. Es decir, por algún motivo el mercado está pagando muy poquito por algo que es muy caro. Entonces ellos dicen, Sebas, compremos ahí. Hola. Hola, una pregunta acá nos hace Sandy que yo creo que es muy apropiada al tema anterior para que podamos cerrar ese tema
con broche de oro, y es ¿qué porcentaje efectivo anual es recomendable para invertir? Nos pregunta Sandy, gracias por tu pregunta, por haber visto otras preguntas y ahorita vamos a hacer como una pequeña pausa para poder responder. Listo, perfecto, Sandy, gracias por la pregunta. Sandy, mira, pues eso va a ser totalmente relativo a tu objetivo. ¿Qué es lo que nosotros te podríamos plantear como mínimo? Lo mínimo que yo debo tener en cuenta siempre que invierta es como mínimo no conformarme por algo que me genere menos que la inflación. Por no entrar mucho en este tema, rápidamente les cuento que la inflación es esa tasa a la que el precio de todos los bienes y servicios del mercado a nivel nacional o a nivel mundial va creciendo y va creciendo. Entonces, si yo tengo, digamos que 10 millones de pesos en el banco, rentándome al 1 efectivo anual, pero resulta que la inflación este mes miramos y cerró al 3 de efectivo anual, eso no me generó nada. Es decir, esa plata que estaba en esa inversión, que me generó el 1 por debajo de la inflación, en realidad lo que hizo fue perder plata. Entonces, digamos que lo mínimo es que busquemos siempre inversiones que nos generen por encima de la inflación. Ya hasta qué punto deberíamos buscar va a depender mucho del objetivo de vida. Por ejemplo, yo tengo 29 años de edad. Yo quiero empezar una inversión pensando en complementar mi pensión. No quiero dejar mi pensión solamente en manos del Estado o en manos de mi AFP, sino que yo quiero buscar complementarlo de alguna manera. Quiero cuidar a mi familia para cuando yo termine pensionándome. Como yo sé hoy que me faltan por mi plan más o menos 20, de pronto 30 años para pensionarme, yo no quiero conformarme por una tasa bajita para esa inversión que yo empiezo a hacer desde hoy, porque estoy dispuesto a tomar riesgo, estoy también con ganas y deseoso de buscar una tasa alta. Yo en lo personal quisiera buscar una tasa por encima del 10. Teniendo en cuenta que es una inversión a muy largo plazo, estaría dispuesto a arriesgar un poquitico para hacer eso, o arriesgar mucho si tiene que ser, porque tengo mucho tiempo para recuperarme. Qué pena, Sandy, si me extendí en la respuesta, pero como para dejártelo cortico, yo te diría, mínimo por encima de la inflación y ya lo demás va a depender de tu objetivo, del riesgo que estás dispuesto a correr, del plazo y de todos los otros tips que te mencioné al principio. Por ahí Igualmente, si Mafe había preguntado qué otras opciones existen para invertir en moneda fuerte aparte de inversión en bolsa. Ahorita a futuro vamos a hablar de los fondos mutuos de inversión, que también pueden ser alternativas, o lo que acá en Colombia llamamos las pensiones voluntarias, que son acciones diversificadas y que pueden hacerse también en moneda fuerte. No sé, Sebas, qué pena interrumpirte si ibas a decir algo más, solo que lo vi un poco apropiado con el tema de inversiones. no, tranquila, perfecto. Ya pues digamos que ahí terminé de responder la pregunta de Sandy. Si les parece, continuamos entonces. Igual síganos por favor escribiendo las preguntas. Muchas gracias por estar interactuando. Vamos a esforzarnos por responder las que más podamos. Perfecto. A opciones para invertir, Andrés, ahorita te vamos a ayudar con esa parte porque vamos a dar como todo un tema hasta de portafolio de inversiones y diversificación como del portafolio de las inversiones y propuestas y casos como de ejemplos para que puedas armar un portafolio de inversión de manera diversificada. Y también pues nos ponemos a disposición de todos ustedes en caso tal de que les interese una asesoría en finanzas personales, nos ponemos a su disposición. Nosotros somos Axia y ayudamos a las personas a lograr sus objetivos por medio de una planeación financiera, así que pues no estaría de más también todo un tema de una asesoría ya para llevar todo este tema a la realidad de lo que están viviendo ustedes actualmente. Dice Daniel, ¿cómo es posible invertir en bonos del gobierno? ¿Se puede de otro país? Sí se puede de otro país, Daniel. Depende como de la alternativa que tú quisieras. Si tú quieres hacerlo como por el lado de abrir directamente una cuenta y empezar a gestionar como toda la parte de bonos del gobierno, se podría. Y de otro país también se podría. Sí hay alternativas que nos permiten tener acceso a estrategias de bonos del gobierno, bonos del Tesoro americano, que nos sirvan para poder diversificar nuestro portafolio de inversiones. Discúlpame, Sebas. Sigamos entonces y vamos luego con una siguiente tanda de respuesta a preguntas. Listo, perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo, vamos a pasar a leer directamente unas opiniones acerca de uno de los grandes inversionistas que ha visto el mundo, que es Benjamin Graham. Les digo que este es el momento para sacar papel y lápiz, aunque también saben que les vamos a enviar estas memorias, pero les digo eso sobre todo porque estas son opiniones directamente que vienen de él. Esto no es Sebastián López hablando. Y esta persona fue considerado el decano de Wall Street, entonces no es cualquier persona la que nos está dando estas recomendaciones. La primera que tenemos dice, entiende la importancia de localización de activos o asset allocation. Es decir,
Él nos está llamando a entender la importancia de cómo estamos distribuyendo nuestros activos y dónde. En otras palabras, no pongas los huevos en una misma canasta. Segundo, entiende la diferencia entre invertir y especular. Muy importante entender esas dos palabritas. Tercero, analiza los supuestos del negocio antes de invertir en una compañía. No podemos ponernos a invertir a ciegas. Cuarto, espera resultados adecuados, mas no extraordinarios. Esto es directamente proporcional de haber hecho la tarea antes. Quinto, invierte en el largo plazo y ten cero interés en estar bien temporalmente. Es decir, si mi opción es a largo plazo, no tengo por qué estar preocupado de si me va a ir bien o no en el corto plazo. Sexto, un inversionista sabio sabe que a la acción de una empresa en el largo plazo le va bien solo porque al negocio le va bien y viceversa. Lo demás es especulación de mercados. Esta es muy importante sobre todo para ciertas acciones de ciertas empresas que se están hablando mucho por estos días. ¿Me ayudas, Lau, por favor, con la siguiente diapositiva? Séptimo, entiende que el peor enemigo de un inversionista es uno mismo. Recuerden lo que hablamos de las emociones. Octavo, un inversionista sabio sabe que el entusiasmo en las inversiones son la causa del desastre. Nuevamente recuerden lo que hablamos del ciclo de las emociones. Noveno, a un inversionista sabio le gusta especular, pues es divertido, pero pone una porción muy pequeña de su patrimonio para especular. Nunca mezcla su dinero destinado a especular con su dinero destinado para invertir. Miren que eso es una persona que nos está llamando a ser muy organizados con nuestras inversiones. Décimo, cuando invierte en el mercado de valores, divide su inversión entre bonos, renta fija y acciones de buenas compañías. Nunca tiene menos del 25% de su portafolio en bonos. Una proporción 50-50 puede ser lo más adecuado. Aquí un poquitico respecto a la pregunta que nos hacían, miren que aquí vamos a considerar en dónde debemos organizar o disponer nuestros recursos cuando estamos invirtiendo. 11. Siempre tiene en cuenta la inflación, lo que hablábamos ahorita. Si no estamos mirando la inflación, no vamos a saber si de verdad estamos haciendo o no dinero. Porque si estamos generando una rentabilidad menor que la inflación, parece que estamos ganando plata, pero en realidad estamos perdiendo. 12. El inversionista nunca compra un activo porque sube de precio y nunca vende un activo porque baja de precio. Esa no puede ser el único argumento o la única razón para uno tomar una decisión de inversión. Bueno, y ya acercándome a terminar con mi participación el día de hoy, les queremos dejar estas 3 reglas. Acuérdense que ya hablamos de tips de inversionistas, hablamos de los intereses, hablamos de las opiniones de Benjamin Graham. Ahora les queremos dejar unas reglas que esperamos que si empiezan a invertir o si ya están invirtiendo, se ciñan a cumplirlas para que les vaya bien. La primera tiene que ver con que nunca inviertas sin un plan definido y nunca inviertas en nada que no entiendas. Ojo, esta me parece a mí muy importante, sobre todo la parte de invertir en algo que no entendemos. No nos puede dar pena hacer preguntas, no nos puede dar pena pedir más documentos. La plata es de ustedes, la plata es del inversionista. Y si ustedes no están tranquilos, no están cómodos y no entienden esa inversión que van a hacer, van a estar exponiéndose a mucho riesgo. Y por eso también es importante tener un plan de juego, revisar la inversión, entender la inversión, definir el plazo y ceñirnos a ese plan. No tiene que ser que el plan sea inmodificable, pero por lo menos darle un tiempo prudente para ver la ejecución del plan y para evaluarlo luego de un tiempo prudente. Segunda regla para los inversionistas, hay que aprender a perder. Les cuento que no conozco el primer inversionista, a no ser que lleve solamente 5 minutos invirtiendo, que pueda decir que nunca ha perdido recursos. Ni siquiera si lo único que hizo fue invertir en una fiducuenta, es imposible ver positivo todos los días. No hemos visto un producto en el mercado financiero que durante todos los días de su vida sea positivo. Y no quiero que esto los desaliente. No quiero que esto sea lo que les diga, no, me tengo que desinvertir ya. Es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que entender, que tenemos que estar dispuestos a que nos pase y que vamos a planear de acuerdo con eso. Lo que decía ahorita Benjamin, pues no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta y tampoco vamos a empezar a invertir en alto riesgo los recursos que tengo yo para pagar el mercado. Vamos a redistribuir bien las inversiones y vamos a saber que hay cosas que pueden pasar, que hay pérdidas que me puedo llevar. Y tercera regla, no tomemos decisiones con la emoción. Yo creo que esto ya lo han escuchado muchas veces, entonces espero que nos haya quedado claro. No podemos dejar que las emociones sean lo que lideren nuestras decisiones. Y bueno, aquí también les quería compartir un poquitico, volviendo a lo que hablamos al principio cuando inicié hablando yo, vamos a hablar sobre el perfil del inversionista.
porque hay 4 variables importantes que nos van a definir el perfil del inversionista. Las primeras 3 ya me las han escuchado mencionar y muy probablemente las han escuchado en otras partes si han estado interactuando con finanzas y con economía, que son las 3 puntas del tema: el plazo, el riesgo y la rentabilidad. Un plazo que puede ser corto, mediano o largo. Un riesgo que, como ya lo hablamos, va a tener mucho que ver con mi tolerancia o con mi aversión al riesgo. Y una rentabilidad que la idea es que yo la defina o yo sepa por lo menos qué rango de rentabilidad estoy buscando y esté dispuesto a acomodarme al plazo y al riesgo necesario. Estas 3 variables deben ser muy coherentes y deben tener sentido. ¿A qué me refiero con coherentes? Es muy difícil si te acercas al mercado financiero o si te acercas a buscar inversiones con una mentalidad de quiero una inversión a corto plazo, con 0 riesgo y con un retorno de siquiera el 15% efectivo anual. Va a ser muy difícil y te vas a demorar mucho en buscarla. Si la encuentras, por favor escríbeme en mi correo electrónico y déjame saberlo de inmediato, porque la verdad es que es muy difícil encontrar cosas así, no conozco cosas así. Necesitamos tomar decisiones coherentes en cuanto a esas 3 variables. Y la cuarta variable, que es una que no se menciona mucho, tiene que ver con la dedicación. ¿A qué me refiero con dedicación? No todas las personas son apasionadas por las finanzas. No todas las personas, a pesar de ser apasionadas por las finanzas, tienen el tiempo para estar pendiente de Bloomberg, tienen el tiempo para estar pendiente de CNBC, tienen el tiempo para estar pendiente de las noticias de la BBC, tienen el tiempo para estar vigilando sus inversiones día tras día, día tras día, día tras día. Y hay ciertas inversiones que requieren de eso. Entonces, debo tener presente que tanta dedicación estoy dispuesto yo, que tanto tiempo estoy dispuesto yo y puedo yo sacarle esta inversión para también tenerlo ahí como una variable de decisión. Porque si sé que mi tiempo es corto, porque si sé que porque yo me dedico a otra profesión de 8 de la mañana a 5 de la tarde y no puedo estar pendiente del celular todo el día a ver cómo está la bolsa, debo considerar una inversión que cuente con un gerente de fondos o con un gestor de portafolios calificado que vaya a estar vigilando mi inversión, que tenga una política de inversión, que esa sí la puedo revisar yo para entender los lineamientos, porque esa política es como lo que va a encerrar al gestor y lo que va a decir hasta dónde puede o no puede invertir, qué riesgos puede y no puede tomar, y que yo sepa que ese gestor va a estar velando por el mejor rendimiento de mis recursos, ciñéndose a esa política de inversión. Espero que les haya gustado todos estos tips, todas estas reglas, todos estos conceptos. Sigan escribiéndonos si tienen dudas, aquí vamos a seguir. En este momento le voy a dar el paso nuevamente a Laura. Quedan en muy buenas manos, pongan buena atención, que la verdad es información muy valiosa la que suele salir de la boca de ella, me consta totalmente. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Para los que de pronto están o comenzaron de pronto tarde porque se integraron o sus actividades de pronto pues terminaban un poco más tarde, voy a hacer un resumen ejecutivo de lo que hemos visto y luego retomamos con un poco de preguntas y seguimos con el tema. Bueno, lo primero que hablamos fue toda la parte pensional, la brecha pensional, la importancia en estos momentos de apropiarnos de valga la redundancia, de nuestro tema pensional, tiene que ver con este tema de la brecha pensional y es la diferencia entre lo que uno gana y lo que va a recibir como pensión. Y esta brecha, entre esa diferencia que hay como tal, debo ayudarme construyendo unos activos productivos que hagan que mi dinero crezca más rápido en el tiempo para que pueda yo tener esta fórmula que Amanda muy amablemente, que es de nuestro equipo de trabajo, nos menciona de la libertad financiera. Aprendimos también un poco acerca de las diferencias entre los regímenes de pensión, porque es importante saber acerca de cómo funcionan, pero también es importante asesorarse adecuadamente para saber en cuál régimen estar, pero sobre todo tener esta fórmula de la libertad financiera, que es entender un poco cómo funcionan esta libertad financiera, que es tener claros los gastos mensuales o con ese valor con el que te quieres pensionar, dividido el interés que te quieres llegar a ganar, y esto me da como un capital a construir. ¿Cuánto yo tengo que construir? Amanda nos comentaba que a veces nos salían capitales de 2.000 millones de pesos, y esto lo que hace es que yo diga, bueno, tengo que construir un capital de 2.000 millones de pesos, si tengo un tiempo mucho más corto va a ser
mucho mejor. Sebastián nos ayuda, bueno, y Lady nos ayuda en cuanto a toda la parte de la diferencia entre los fondos de pensiones. Ella misma nos decía, cada caso es totalmente diferente, uno no puede ir por la vida diciéndole a una persona, váyase a Colpensiones, o a otra persona, quédese en el privado, sino que esto funciona, como nos lo dice Carlos, también que hace parte de nuestro equipo de trabajo, como un ADN. Es decir, eso es, la historia laboral es de cada quien y cada caso es completamente diferente. Y pues de ahí la invitación a asesorarse con nosotros. Nosotros somos asesores en finanzas personales y les podemos ayudar a entender un poco su ADN, entender en cuál régimen estar, pero también complementarlo con todo el tema que Sebastián nos manifiesta, que es toda la parte pensional. Como las pensiones, con toda la parte de inversiones. Como las inversiones se complementan y nos ayudan a tener esa llamada libertad financiera, que lo que hace es ayudarnos a que nuestros ingresos trabajen para nosotros y no yo tenga que seguir trabajando para mis ingresos, y cómo conseguir unos ingresos pasivos. Hablábamos de la magia del interés compuesto, que este interés compuesto es los intereses de los intereses, y esa es la mejor manera de entrar a pensar en materia de inversiones. Y un poco este triángulo que sería como el toque final sobre, bueno, los diferentes tips, que fueron muchísimos, pero en cuanto a un pequeño resumen, hay que pensar mucho en los objetivos, los que uno va a invertir, a qué tiempo lo va a invertir, qué riesgo está dispuesto a asumir y ese rendimiento que se espera. Entonces, muchas gracias de nuevo por conectarse, por estar con nosotros. Hacemos este resumen ejecutivo para poder también dar acceso a que todos puedan tener esta información. Les vamos de igual manera a enviar toda esta información. Y aquí también, pues, para poder dar respuesta a una pregunta que nos hace Diana Ponte, ¿qué tan recomendables son los seguros pensionales para cerrar esa brecha pensional que explicaban? Depende mucho de tu tipo de inversión, del perfil de inversionista que eres tú. Si eres una inversionista que quieres ir construyendo un capital, como con una disciplina de ahorro, este tipo de seguros funciona de esta manera, pero nosotros de hecho tenemos un comparativo de cuál se adapta a la medida de tu necesidad. Algo que nos caracteriza es que no tenemos un convenio directo o una exclusividad con una sola compañía, sino que dependiendo de tu perfil, entramos a revisar y hacer un comparativo de lo que hay en el mercado, y sobre eso te recomendamos alguna alternativa de lo que veamos como tal. Entonces ahí podríamos hacer un análisis de qué es lo mejor para ti en materia de este tipo de seguros. Si lo que buscas es un valor garantizado, hay una estrategia, o si lo que buscas es una inversión que vaya generando una rentabilidad basada en un ahorro mensual, o cómo vamos a complementar eso. Nosotros lo vemos como una de muchas estrategias que hay que hacer. También hay que pensar en finca raíz y muchas de las cosas que vamos a ver Laura, aquí. qué pena contigo, pues también aportándote con respecto a las preguntas. Es que Andrés me lo hizo en el momento que estaba hablando sobre los aportes a pensiones. Él Sí. pregunta cuánto aportas a pensión por nómina y también como independiente es ahorro a pensión voluntaria. Le aclaro a Andrés que esto, el ahorro adicional que tú vas a hacer como independiente, donde lo estás asumiendo todo, no se va para pensión voluntaria, sino que va a hacer crecer es el ahorro en pensión obligatoria, así cotices como dependiente y como independiente. Pues para aclarárselo, porque esa pregunta la había hecho desde hace rato. Bien, bien, bueno, pues muchas gracias, Lady, sí la vi por ahí, muchas gracias. Bien, pues vamos a seguir retomando todos estos tips en materia de inversiones que, como lo hablamos, pues es un tema súper apasionante y nos encanta pues a todos en Axia Finanzas Personales. Vamos a hablar acerca de, y esto pues nos lo provee Mis Propias Finanzas, una cuenta bien interesante que nos habla acerca de finanzas personales, de también alternativas de inversión, y varias de las cosas las sacamos de ahí también con AdCap, que por ahí lo han visto, la fuente como tal de la información que nos proveen. Entonces, acá se observa como cuál es el menor riesgo y cuál es el mayor riesgo que se está dispuesto a asumir. Por ahí Stephanie nos pregunta acerca del CDT, la rentabilidad y que, digamos, cómo funciona esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Renta fija es lo que, o sea, va de menor riesgo a mayor riesgo. Renta fija es algo en lo que te garantiza a ti una rentabilidad y es lo menos volátil posible, es decir, siempre va a mantener una rentabilidad muy similar y no va a tener unas altas fluctuaciones o una diferencia entre subidas, que un día tú la veas a una tasa del 3%, luego otro día a la tasa del 10% y luego otro día a la tasa del menos 10% de interés. Materias primas, finca raíz, renta variable y finalmente activos alternativos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, pues esto lo sacamos, como les comentaba, de Mis Propias Finanzas, menor riesgo, mayor riesgo, y algunos ejemplos acerca de cuáles son estos instrumentos de inversión.
Renta fija, bonos del tesoro, bonos corporativos, préstamos y CDTs. Mientras que ya lo que va empezando a ser como más hacia que tiene diferentes fluctuaciones, nos encontramos con materias primas, como lo son metales preciosos, granos, petróleo, finca raíz, que son pues también, bueno, finca raíz, aquí hubo un pequeño error. Finca raíz, pues es toda la parte de finca raíz en donde tenemos alternativas como Airbnb, temas de comprar para arrendar, los famosos REITs, que son Real Estate Investment Trust, es que yo invierto en un fondo como tal de inversión en este estilo, y finca raíz pues tiene varias alternativas. Renta variable, acciones en donde se entra a revisar una volatilidad y la tasa va a ser de rentabilidad, va a ser variable como su nombre lo indica, es decir, un día la vas a ver al 3, al otro día la vas a ver al 4 o al otro día la puedes ver diferente. Ahí que busca hacer el gestor de portafolios que te ayuda en términos de acciones o fondos mutuos de inversión, buscar diversificar un portafolio que te ayude a garantizar una correlación o una desviación diferente para que te ayude a que cuando cae una acción de pronto la otra compense. Entonces esta renta variable esto ayuda a que la rentabilidad se mantenga de una manera estable. Activos alternativos, cripto, crowdfunding, private equity, venture capital, todos estos pues son activos alternativos. Vamos a explicar pues más adelante acerca de las diferentes alternativas. Bien, entonces seguimos por acá en toda la parte de portafolios de inversión. Esto es un ejemplo como de algunos tipos de portafolios de grandes inversionistas. En este caso, pues tenemos a Ray Dalio, pues, que es un gestor de fondos que se encarga de hacer toda la parte de inversiones de mayor fondo de cobertura del mundo, y es un filántropo pues estadounidense que se encarga pues de hacer toda esta materia como de inversiones. Ray Dalio hace parte como de los, o es mencionado, ha sido conocido como el gran inversionista de todos los tiempos, lo que quiere decir que tiene una amplia experiencia en gestión de portafolios. ¿Qué recomienda Ray Dalio acerca de las inversiones? Primero, él envía un 55% a bonos de largo y mediano plazo, un 7% a oro, un 8% a lo que son commodities y un 30% a acciones. De pronto se está replanteando actualmente, pues por todo el tema de la pandemia, se ha venido replanteando si efectivamente vale la pena seguir como con esta estrategia, teniendo en cuenta que en la economía se han venido, los diferentes países han venido bajando las tasas de interés, y esto hace que para las rentabilidades de los bonos se vean un poco afectadas y pues empiecen a reducirse. ¿Qué es lo que busca Ray Dalio y que me parece súper interesante y por eso lo traemos a colación? Es a crear un portafolio resistente a diferentes estaciones, que no se muevan en una misma dirección. Es decir, que si yo tengo un inmueble acá en Colombia, no importa si las acciones de Amazon cayeron, porque está correlacionado negativamente. Quiere decir que no hay una relación entre el uno y el otro. La idea de crear un portafolio resistente a las diferentes estaciones es algo muy similar a lo que buscaba Sebastián, y era comentarnos que de pronto pueden haber pérdidas, claro, pero buscar un portafolio resistente a esto hace que mientras uno pierda, el otro pueda llegar a mantener una ganancia, y entre unos y otros se van compensando. También un poco acerca de algunos tips que nos da Ray Dalio. El riesgo en portafolio tiene que ver con el número de activos en el portafolio. Si uno quiere disminuir la volatilidad, es decir, que el riesgo no sea tan alto, hay que tener mayores activos para poder reducir ese riesgo. Es importante tener en cuenta la correlación de los activos, o sea, que sea resistente a las diferentes estaciones. Es importante tener si los activos no están correlacionados, se puede bajar la desviación estándar. Un poco para entender qué es la desviación estándar, es una medida de qué tanto volatilidad y riesgo estoy dispuesto a asumir. Entonces, lo que él busca es que no haya una correlación entre esos activos. Y pues un ejemplo es diversificar en acciones, o sea, cuando una empresa de pronto le va muy bien y a la otra le va muy mal, lo que busca es compensar una con otra. Y de pronto evitar tener todo en un mismo sector, ¿listo? Esto es la opinión de Ray Dalio, considerado como uno de los grandes inversionistas, que busca uno de alguna u otra manera copiar algunas de esas estrategias que están generando estos grandes inversionistas. David Swanson, que es el inversionista que maneja el fondo de la Universidad de Yale,
tiene un montón de capital institucional a su nombre, lo que recomienda es un 50% para acciones y el 50% restante para un balanceo en fondos que protege, pues un 15% en bonos para fondos que protegen al inversionista contra la inflación, que son los famosos TIPS, los Treasury Inflation Protected Securities, los bonos del tesoro y un porcentaje bien interesante en finca raíz, que es un 20% para finca raíz, aunque él va muy alineado como a toda la parte de fondos que diversifiquen en toda la parte de finca raíz, y ya depende mucho pues del conocimiento que la persona tenga en finca raíz. Él maneja un portafolio de acciones, pues porque también es conocedor del tema y por eso maneja un amplio portafolio en un 50% para acciones. Un poco lo que nosotros recomendamos en Axia Finanzas Personales es, al contrario, un 50% en un tema que ustedes manejen bastante bien. La cultura colombiana maneja una preferencia muy alta por la finca raíz, pero hay que saber invertir en finca raíz y lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a hacer pues un ejemplo en el que me encantaría que todos participaran para que pues me comentaran su opinión acerca de dos clientes que les vamos a poner. Son clientes que pues autorizaron comentar sus casos para nosotros poder ponerlos como ejemplo. ¿Cuáles son, pues, digamos, como los procesos que uno tiene que entrar a pensar en su portafolio de inversiones? Yo me voy a sentar a hacer la tarea de entrar a analizar cómo funcionan los portafolios. Lo primero que voy a hacer es empezar a clasificar mis activos. ¿Cómo están compuestos esos activos? En el caso de este cliente, ya vamos a ver dos casos y por ahí les voy a hacer algunas preguntas para que me respondan ustedes qué opinan, qué le dirían al uno y al otro, y sobre eso pues vamos a tener un gran aprendizaje. Lo primero, lo que hay que hacer es discriminarlo como por tipo de activo. Es líquido, es productivo, un poco lo que hablaba Sebastián, ¿no? De la productividad, y es que haga que mi dinero crezca más rápido en el tiempo y me genere una rentabilidad superior a la inflación. Y el improductivo, o sea, el que me genera gastos, que saca plata de mi bolsillo. En el caso de este cliente, su casa propia le saca plata de su bolsillo porque todavía está pagando la renta, por eso la rentabilidad en estos momentos es negativa. Este cliente cuenta con todo invertido en moneda, peso colombiano. Plazo, entonces pues aquí ponemos plazo, y la rentabilidad es baja, mediana, alta, y miren que tiene una alta concentración en rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque tiene dos vehículos avaluados por 230 millones uno y 200 millones de pesos el otro vehículo, y un lote por 400 millones de pesos. Aquí de pronto a veces puede pasar, y es normal que esto llegue a pasar, a veces ponemos ejemplos de clientes muy top, ¿no? Personas que de pronto cuentan con unos altos capitales en materia de inversión, pero estos altos capitales nos sirven a nosotros, así como nos sirven todos los el manejo de los grandes inversionistas como lo es Ray Dalio, como lo es David Swanson, y cómo de pronto otras personas con unos niveles de ingresos altos han generado ciertas gestiones en su capital. Si no se sienten identificados, no, digamos que la idea es que copien algunas de las cosas que nosotros vamos a recomendar ya llevada a la realidad de ustedes, así sea que tienen únicamente un fondo de inversión colectiva de 3 millones de pesos, o así sea que efectivamente están generando unas alternativas de inversión, pues esto les va a servir para hacerse una idea en cómo clasificar estos activos que ustedes están teniendo actualmente. Entonces este es el primer tip: cojan una hoja, un papel o un Excel y empiecen a poner cómo están diversificados sus activos. Un poco lo que le pasa a este cliente, entonces, en descripción nos damos cuenta de qué tan diversificado está este portafolio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que tiene la casa un 24%, los vehículos este porcentaje y así sucesivamente. En términos de diversificación, pues está, podríamos decir que bien diversificado, porque no tiene la casa un 98% y ya, sino que efectivamente cuenta como con varias estrategias. Ahora, ¿qué tan productivas son esas estrategias? Un 44% productivas y un 52% improductivo, ¿no? Entonces, la concentración es más alta en el improductivo, ¿no? Cuenta con dos carros de gama alta y una casa que al contrario le producen gastos. Luego viene toda la parte de la liquidez y qué tanto maneja este cliente la liquidez. Y ahora vamos a ver la moneda. Moneda peso colombiano, mediano, plazo mediano, largo y corto. Antes de darles como la explicación, les voy pues a mostrar los casos. La rentabilidad negativa en un 51%, alta rentabilidad un 27% y así. Ahora vamos a ver otro cliente.
un poco más joven. Este cliente es una persona que tiene 41 años, tiene su esposa, su hija, por eso tiene un seguro educativo por 90 millones de pesos. Y aquí pues hablamos de un cliente más joven, es una persona de 30 años que tiene este portafolio diversificado. Pongamos atención a el capital que tiene construido el primer cliente, ¿no? Estamos hablando de 2.900 millones, casi 3.000 millones de pesos. Y ahora vamos a ver el capital que tiene este cliente, ¿no? Y sobre eso, pues vamos a hacer algunas preguntas de ustedes qué piensan acerca de estos clientes. Entonces, primero, líquido, activo líquido, cuentas de ahorro, NECI, ahí tiene un poco de liquidez. Activos productivos, esto es lo que tienen activos productivos, tiene unas acciones en dólares que le otorga la empresa y en una cuenta de ahorros también en dólares. Y bueno, tiene un ahorro en dólares regular que va haciendo todos los meses súper juicioso, inversiones en real estate. Acá vemos la diversificación de los activos de este cliente. Vemos que todo está pues diversificado y acá cuenta con un segmento de acciones, unas acciones pendientes que tiene por entrar de parte de la empresa y de ahí en adelante cuenta con una diversificación interesante. 1.130 millones de pesos de capital construido. Este cliente cuenta con 59% en dólares, 41% en pesos. Y los activos productivos corresponden a un 98% del capital. Plazo mediano, el mediano plazo un 53%, corto plazo 10%, largo plazo un 37%. Rentabilidades, mayor concentración entre media y alta rentabilidad. Entonces aquí la pregunta es, teniendo tal vez 11 años menos, con un capital de 1.100 millones, que nuestro cliente inicial, y haciendo un pequeño repaso sobre todo en esta parte, en esta gráfica de productividad, ¿ustedes quién cree que va, o sea, cliente 1, vamos a llamar al cliente 1 y lo vamos a llamar al cliente 2, ¿quién creen que va a hacer que su dinero crezca más rápido en el tiempo? Cliente 1, con capital construido de 3.000 millones, concentración de un activo improductivo, de activos improductivos que ya vimos que es el carro y los carros de gama alta y de la casa, y un activo, y este cliente que tiene una concentración en activos productivos en un 98%. Ustedes, pues la pregunta puntual, y ustedes me dicen cliente 1, cliente 2, es ¿quién va a hacer que su dinero crezca más rápido en el tiempo? ¿Quién de estos dos clientes haría que su dinero crezca más rápido en el tiempo? Para ustedes, ¿cuál sería esa respuesta? Bueno, yo quiero escucharlos aquí participar. Aquí hemos aprendido un poco acerca de varias de las cosas. Este cliente cuenta con un activo productivo de un 98%, mientras que hablamos que este otro cliente cuenta con un activo productivo de un 44%. ¿Quién de estos dos clientes, cliente 1 sería este, cliente 2 sería este, va a hacer que su dinero crezca más rápido en el tiempo, según todo lo que hemos visto en toda la parte de finanzas personales? Cuéntenme un poco acerca de su opinión. Cuéntenme quién es, cliente 1, cliente 2, para que podamos ahí leer sus respuestas. Bien, entonces, antes de responder, pues, si quieren pueden ir respondiéndonos acerca de cliente 1, cliente 2. Parte de lo que vemos acá también es la moneda. Está compuesta la moneda en dólares, un 59%, un 41%. ¿Qué está mitigando este cliente que este cliente de pronto no está mitigando? El riesgo país. Hay una alta concentración en la moneda en pesos colombianos. Entonces, definitivamente cliente número 2 está mitigando toda la parte de riesgo país. Bueno, ¿quién me quiere responder por acá? ¿Quién me quiere responder por acá? Ya están escribiendo en el chat. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo las respuestas? De pronto no sé si Elizabeth o alguien del equipo de Axia. Hola, sí, Laura, mira, te están diciendo que cliente 2, Samu Giraldo, David, Mafe, Nati Hernández, Guillermo Chavarro dijo no son activos, son posesiones en el momento en el que estabas hablando sobre el tema. Y casi todos te están diciendo cliente 2. ¿Esa es la respuesta? Sí, bien, exacto. Cliente 2, a pesar de tener un capital construido más, pues por debajo de lo que cliente 1 tiene, cliente 1 tal vez tenga el doble de lo que un poco más del doble de lo que tiene este cliente, vemos que de pronto pues va a tener construido un activo productivo, ¿sí? Y el activo productivo es lo que hace que mi dinero vaya creciendo más rápido en el tiempo. ¿Listo? Laura, ahí Guillermo Chavarro te pregunta,
o pues él dice, cliente 2 va a hacer crecer más rápido en el tiempo, es más eficiente en la admon y no se concentra en posesiones como el cliente 1. De acuerdo, bien, muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu participación. Ahí yo Bien, quería entonces decirte que los que quieran levantar la mano también ahí tienen la opción, por si nosotros estamos viendo quién quiere levantar la mano y nosotros podemos hablar con Laura o con los del equipo para que ellos puedan activar si quieren ustedes hacer preguntas en vivo. perfecto, listo, claro que sí. Listo, bien, creo que yo por aquí tengo la señal, pero yo no tengo. Ah, mira, Guillermo, cuéntanos. Creo que ahí dice, pero sí, pues si quieres desactivar el silencio. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Guillermo. Sí, bueno, digamos que automáticamente por la foto, el cliente 2 tiene mucho más potencial porque es 11 años más joven, tiene un capital menor, pero está mucho mejor distribuido, o sea, su composición del portafolio es mucho mejor y así su administración de riesgo, pero no dejaría de lado que el cliente 1 que tiene un patrimonio 3 veces más grande que el primero, podría ser una sustitución de activos y agarrar esas posesiones y convertirlas en productivas a través de una recomposición de su portafolio. Entonces, ahí la variable sería el tiempo. ¿En qué horizonte de tiempo podríamos hablar donde podría meterse o recibir consejos del cliente número 2 y Sí. podría optimizar sus activos? Pues genial tu respuesta, muchísimas gracias, claro que sí. Exacto, él puede hacer un rebalanceo de portafolio y de hecho, aquí vemos que, por ejemplo, tiene una concentración alta en la AFC. Estos son cuentas de ahorro, fomento a la construcción, que tienen cierto beneficio tributario y que pueden ser inyectados o utilizados sobre todo también para finca raíz. Entonces, él podría entrar a pensar en hacer crecer esto que ya tiene, de pronto ponerlos en otro vehículo de inversión. Ahora, el tema de vehículo 1, vehículo 2, pues ahí tiene 430 millones de pesos, que en caso de que estuviera muy comprometido, porque eso también depende mucho del tipo de personas, y si está muy comprometida como con su libertad financiera y todo este tipo de cosas, teniendo un equilibrio, ¿no? Siempre hay que tener ese equilibrio bueno, si me quiero comprar un carro de gama alta, lo hago, pero si estoy dispuesto por mi libertad financiera a sacrificar 430 millones de pesos en 2 carros de gama alta, venderlos y rebalancear mi portafolio en una alternativa de inversión complementada de pronto con este tema de la AFC, pues puede ser una estrategia muy, muy, muy buena. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Creemos pues que es una excelente respuesta a la que nos acabas de dar. En términos de composición por la moneda, entonces lo que hablábamos, el interés de invertir en una moneda fuerte. Bien, acá vamos a ver toda la parte de inversiones en bolsa. Ya de aquí en adelante vamos a ver estrategias de inversión y sobre esto pues entender algunos tips que podemos darles para que ustedes armen adecuadamente después de todo este aprendizaje un portafolio de inversión. Ahora bien, como les decía, en caso tal de que necesiten una asesoría en finanzas personales, con muchísimo gusto les podemos ayudar, teniendo la característica de que no contamos con ninguna exclusividad, sino que buscamos cuál es la necesidad de cada cliente y con base en su perfil, en su ADN, como lo dice Carlos, de nuestro equipo de trabajo, efectivamente sobre esos objetivos de vida que ustedes tienen, les podemos brindar apoyo. Y va a haber un concurso ahorita al final, en donde pues va a ganar a alguien una asesoría gratuita, personalizada en inversiones y pensiones. Entonces, pues genial, pongan atención. No sé si ya se dijo la respuesta a la pregunta o si de aquí en adelante vamos a hacerlo, entonces pongan muchísima atención y tomen mucha nota para poder ganar este premio. Bien, en inversiones en bolsa, la bolsa no es un lugar para especular, ¿sí? Digamos que entre un tipo de análisis, cuál es mejor entre hacer como un análisis de si va a subir o va a bajar la acción o empezar a revisar en qué tipo de empresa estoy invirtiendo, va a ser muchísimo mejor hacer un análisis muy claro de dónde estoy invirtiendo y no de pronto especular si va a subir o va a bajar la acción dependiendo del comportamiento de los mercados, a menos que entiendan perfectamente cómo funciona el comportamiento de los mercados. Una acción en una compañía le va bien en la medida que la empresa le vaya bien. Por eso es tan interesante ver la diferencia entre lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico, porque el análisis fundamental también nos permite hacer un análisis de los indicadores de la empresa, ¿sí? Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen acceso a todos sus balances porque son IPO, Initial Public Offering,
que están pues afuera pues todos los balances y están obligados a emitir las cifras y los comportamientos. ¿Esto qué hace? Que podamos ver sus indicadores, qué tanto está creciendo en ventas, cómo están las utilidades. Puede que yo diga vamos a invertir en Tesla, pero ¿vale la pena invertir en Tesla en estos momentos o no vale la pena? No, es una empresa que está en pérdida. Entonces, entender un poco cómo funciona este tema, no sé si en estos momentos está en pérdida, solo es un ejemplo, pero si de pronto a veces nos dejamos llevar porque es que la acción de Tesla está subiendo, de pronto ahí es donde empezamos a cometer algunos errores. Yo diría que el análisis fundamental, que vamos a ver la diferencia del análisis técnico, yo le pongo un 90% en términos de decisiones de inversión en acciones, para poder brindarle el análisis fundamental, y el análisis técnico, que es este comportamiento de si sube o baja la acción, le daría un 10%, pero bueno, eso va en preferencias, ¿no? Las inversiones dependen del análisis de un negocio, que es un poco lo que estamos entendiendo acerca de las cifras y los balances de la empresa. Encontrar el valor de una compañía a través de los resultados y estudios financieros es la mejor decisión, y no gastar tiempo de pronto en esa fluctuación de la acción, sino gastarlo analizando el estado financiero de la compañía. El análisis, la diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental es básicamente eso. El análisis fundamental es el que nos ayuda a entender no solo eso, sino también el sector en el que se desempeña, cómo está la empresa, los indicadores, todo este tipo de cosas. Mientras que el análisis técnico, no sé si han visto en algún momento estas velas japonesas, se utilizan para entender si la acción va a subir o bajar. Yo le prestaría un 10%, es pues mi opinión, y es de pronto también la opinión de muchos expertos en materia de inversiones, pero hay personas expertas en este tema que pues también si pueden aprovechar muchas oportunidades, pues esto nos puede ayudar. El verde indica que la acción tiende más hacia la alza y el rojo indica que la acción tiende más hacia la baja, y sobre eso se toman decisiones, ¿no? Y hay, bueno, pues muchos análisis mucho más profundos, pero sobre eso se usa se practica el uso de las gráficas con el propósito de tratar de predecir el precio de una acción a futuro. Bien. Los fondos mutuos de inversión, aquí cambiando de tema, pero tiene mucho que ver, los fondos mutuos de inversión son acciones diversificadas. ¿Qué es lo que buscan las acciones diversificadas? Que si bien yo tengo una torta de las acciones, de diferentes acciones, yo pueda diversificar, no solo hablar de una sola acción, en donde solamente estoy dependiendo del comportamiento de una acción, sino que los fondos mutuos de inversión lo que buscan es diversificar las acciones. Acá en Colombia, digamos que los más cercanos a este tipo de portafolios son los fondos de inversión colectiva y las pensiones voluntarias. Esos son los que empiezan a hacer una diversificación. Existen afuera en el mercado más alternativas que nos ayudan a tener fondos mutuos de inversión como acciones diversificadas. En caso de que nos necesiten para este tipo de alternativas, nosotros podemos ayudarlos para encontrar la alternativa que se acople a la medida de la necesidad de ustedes. En términos de diversificación de acciones, lo que vamos a ver es que es un poco parecido a todo esto que nos hablaban en términos de gestión de portafolios los grandes inversionistas, desde Benjamin Graham hasta David Swanson o el mismo Ray Dalio. Ellos lo que dicen es diversifiquen y concentren un porcentaje alto en eso que saben hacer bastante bien o en eso que saben que va a rentar bastante bien, y otro porcentaje en otro. Estos fondos mutuos de inversión pueden tener acceso a muchísimas alternativas de acciones, cosa que si yo invierto en un fondo de inversión que va a tecnología, pero también invierto al tiempo en sector farmacéutico, pero también invierto en bonos de la China, pero también invierto en bonos del Tesoro americano, como nos hacían la primera pregunta, en bonos de Estados Unidos. Entonces, esto me da un portafolio que tenga unos accesos a que yo pueda diversificar, cosa que si cayeron, se corrigió el mercado como lo ha venido pasando con toda la parte de tecnología, y pues han caído un poco las acciones. Por el otro lado, la vacuna y toda esta noticia empresas del sector farmacéutico que ayudan hacia la alza, haga que se correlacionen entre sí y que yo vea una ganancia o busque tener una ganancia sobre este perfil de fondos mutuos de inversión. Esos son los fondos mutuos de inversión. Están inversiones en el sector inmobiliario. Hay una pregunta muy importante. Bueno, y de pronto si me quieren aquí colaborar con su opinión. ¿Ustedes prefieren comprar? Pónganme la respuesta muy simple. La primera, ¿ustedes qué prefieren? 1,
comprar casa propia, 2, vivir en arriendo. Hagamos un sondeo aquí el día de hoy. ¿Quién prefiere vivir en arriendo? ¿Quién prefiere comprar casa propia? No está mal ninguna de las respuestas. La idea es saber valorar esa oportunidad de inversión y si efectivamente vale la pena invertir o no en casa propia, y depende pues mucho de este tema. Este es un tema que es pues muy debatido. Dentro de las mayores discusiones que se tienen en materia o debates que se tienen en materia de finanzas personales, siempre debatimos acerca de ¿vale la pena comprar casa propia? ¿Vale la pena vivir en arriendo? ¿Cómo funcionan este tema? ¿Cómo funcionan estas estrategias en materia de inversiones? Bueno, no sé si del equipo de Axia me pueden ayudar con las respuestas. Sí, Lau. Acá David dice vivir en arriendo. Vallejo dice la número 1. Comprar casa. Luego dice Sandy, propia. Guillermo, arriendo. Mafe, vivir en arriendo. Camues dice propia. A ver, miremos quién más dice acá. Samu, propia. Vallejo, y dice Guillermo, comprar a estratos bajos para alquilar. Y si quieres con esos ingresos, pagas arriendo en los estratos altos. Interesante. Libertad geográfica. Genial. Bueno, pues no estoy para nada en desacuerdo en comprar casa propia, ¿no? Y tampoco estoy para nada en desacuerdo de vivir en arriendo. Particularmente, personalmente vivo en arriendo por varias razones. La primera razón, porque no quería que 1.000 millones, que era el apartamento soñado, se fuera a únicamente inversión en casa propia. O sea, imagínense, mi torta hubiera sido 1.000 millones en mi única casa y no tengo nada más. Entonces, esa es la primera... la primera razón. La segunda, porque los intereses bancarios en el largo plazo, puede pasar que pues termino yo pagando un montón de intereses, pero cada caso es diferente. Hay personas que tienen una herencia en vida, hay personas que tienen un porcentaje muy alto ahorrado, hay personas que no tienen el hábito de de vivir en arriendo y ponerse a invertir en el resto, ¿no? Entonces, esta pregunta, por eso pues la dejo así súper abierta, a que cada caso es muy diferente, a que me encanta la respuesta de esta persona que nos dice, oiga, compren estrato bajo y que esas mismas inversiones, esos mismos retornos empiecen a generarle a usted una renta mensual. Me encanta esa respuesta. A la final, lo que hacen los grandes millonarios es que los activos productivos van comprando ese Ferrari que tanto les gusta, esa mansión, van financiando eso, esas rentabilidades y esos retornos son los que hacen que el dinero crezca en el tiempo, pero que ellos puedan también mantener un equilibrio entre el acaparar y también gastar, y puedan tener y darse esos lujos. Entonces, pienso que esa respuesta pues es súper, súper buena. Hay tres, digamos, sí. Samu Giraldo dice, con lo que pagar en arriendo puedes pagar la cuota de la casa. Bien, bien. Depende mucho, sí, claro. O sea, haz las cuentas, exacto, sí. Haz las cuentas, porque si a ti, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas no hacen la cuenta muy clara y entonces dicen, con lo que yo tengo en estos momentos y que le estoy botando la plata al arriendo, lo que está pasando es que estoy pues regalándole esa plata al dueño del inmueble y que es completamente válida esa opinión, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que si el valor de lo que tú pagas en el mes es de 3 millones de pesos, vamos a suponer cualquier ejemplo, pero el valor de la cuota también es 3 millones de pesos, digamos que ahí la fórmula está bien. Pero casi siempre pasa que el inmueble de los sueños vale en arriendo 1.500.000 y en cuota otro 1.500.000 más, es decir, 3 millones de pesos. Entonces, lo que le pagas a intereses, tienes que calcular qué pesa más en la balanza. Si pesan más los intereses, puede llegar a ser conveniente vivir en arriendo, pero si por el contrario, lo que le estás pagando tú al arriendo está pesando mucho más, entonces pues es muchísimo mejor entrar a pensar en una vivienda propia, sí. Como les digo, no hay una respuesta como muy clara para una sola persona, siempre depende del nivel de ingresos, de muchas cosas. Entonces, sobre eso, ¿cómo valorar las oportunidades de inversión inmobiliaria?
Una cosa es, digamos, que pensar en términos de tener casa propia y otra cosa es revisar oportunidades de inversión inmobiliaria. Entonces hay que entrar a revisar que si yo compro para arrendar, tengo que revisar también los costos y los gastos. Un poco lo que está pasando en Colombia, en estratos medios altos, es que a veces yo decido comprar para arrendar. Y entonces compro para arrendar y el arriendo me vale 1.500.000 y la cuota de ese, o sea, el arrendatario me paga a mí 1.500.000, pero yo tengo que pagar 3 millones de pesos, o sea, tengo que sacar plata de mi bolsillo para poder seguir pagando la deuda. ¿Eso es una inversión que me genera una renta? Ahí la respuesta es no. La inversión de pronto vía valorización me vaya a generar una renta, pero hoy no puedo saber exactamente cuánto se me valoró el inmueble, uno. Y dos, es una inversión que la valorización versus los costos asociados los tengo que equiparar muy bien. Nuevamente no es un sí o un no. Yo estoy muy de acuerdo en comprar para arrendar. ¿Por qué? Porque comprar para arrendar, desde que te dejes esa renta mensual, pues sirve muchísimo. No solo en Colombia, también afuera, y para eso también pues ofrecemos o tenemos alianzas con personas que quieren diversificar toda la parte de la moneda, para personas que quieren diversificar toda la parte de la moneda con estrategias de finca raíz afuera. Entonces, parte de lo que buscamos es entrar a aprovechar las diferentes oportunidades que hay. Recuerden, algo muy simple. Después de ingresos menos costos, me tiene que dar positiva la ecuación. Si me está dando negativa, no es una rentabilidad. Es algo que yo estoy asociándole a una valorización, pero no es una rentabilidad como tal. Debo ponerlo muy bien sobre la balanza, hacer los números, dejar muy claro cuáles son los ingresos, los arriendos, los costos como impuestos, si estoy en una cuota, el valor de la cuota, y sobre eso calcular esa rentabilidad para tomar una decisión adecuada en términos de inversión. Es un tema muy de moda, sí. David dice, se puede aprovechar los subsidios del gobierno. Samu dice, las tasas para comprar vivienda están en bajos históricos y además los subsidios BIS son una buena alternativa. Sí, los subsidios BIS. Claro que sí. Guillermo dice, bueno, ya se me pasó, perdón, es que ya están escribiendo bastante y es muy bueno. Sí, dice Guillermo Chavarro, análisis del flujo de caja. Definitivamente sí. Es muy particular del enfoque de cada persona. Me parece arriesgado de entrar en una deuda de crédito hipotecario de más de... y además los subsidios BIS, dice. Guillermo Chavarro dice análisis de flujo de caja. Y ahí dice de más de 10 años, o sea, es muy particular del enfoque de cada persona. Me parece arriesgado entrar en una deuda de crédito de hipotecario de más de 10 años por una posesión. ¿Y qué pasa si me quedo sin trabajo? Si le estás apostando a que 20 años, 10 años vas a pagar unos intereses y a que todos esos años vas a tener trabajo. Sí, digamos que comparto lo que dices, sin embargo también respeto a quien quiere de pronto pues tener esa autonomía de que si quiero arreglar el cuadro de acá y ponerlo aquí y abrir la cocina y volver toda esta casa tipo loft, lo quiera y lo pueda hacer porque efectivamente tiene toda la autonomía y pues va en gustos, ¿no? En materia de inversiones, la casa propia es considerada un activo improductivo, pero pues quien lo va a comprar lo puede comprar y luego complementarlo con inversiones adicionales. Bien, este es un tema que ya vimos, ¿no? Todo el mundo empieza a participar cada vez que hacemos lives. Siempre es ese tema en el que todo el mundo nos participa, nos dice, yo quiero comprar casa propia y es mi sueño toda la vida, mientras que el otro dice, me parece que es una pérdida de plata, me parece que, entonces, cada quien, recuerde, saque sus propias conclusiones, haga sus números, recuerden después de ingresos menos costos, si les da positivo, está siendo rentable, si no, empiecen a revisar qué otro portafolio de inversión pueden llegar a tomar o dentro del mismo finca raíz, qué oportunidades pueden sacar adelante. Finca raíz es una muy buena decisión en materia de inversión y todas estas que vamos a ver acá. Criptomonedas, también tenemos toda la parte de criptomonedas para hacer un cambio de tema aquí y bueno, ¿qué son? Son monedas digitales que sirven como medio de intercambio. Son aceptadas como medio de pago en comercios o como oportunidad de inversión. Funciona con tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir eso? Que se elimina el intermediario, o sea, el banco, ¿no? Si yo le quiero transferir a Amanda, entonces yo la voy a transferir a Amanda ya y con la tecnología blockchain ya elimino a Bancolombia, a Vivienda o a cualquier banco para hacer esa transacción. Hoy en día, pues todo funciona con un intermediario.
un poco cómo funciona la tecnología blockchain. El usuario solicita una transacción, se crea pues un bloque que representa esa transacción, ese bloque se difunde a todos nodos de red, luego todos nodos validan el bloque y luego el bloque se añade a la cadena y la transacción se verifica y se ejecuta. ¿Listo? De repente, pues conocen, y si no conocen, está la historia de cómo nacieron en términos generales las criptomonedas. Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos si es una o muchas personas, emitieron un abstract o un paper en donde hablaban acerca de que pues una inversión electrónica debería permitirse que fuera enviada directamente entre uno y otro ente sin tener ningún medio de institución financiera. Si quieren pues saber un poco más, acá pueden tener más información acerca de pues cómo fue que comenzó como todo este tema. Es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de uno o muchos grupos de personas que son japonesas que emitieron algo que en estos momentos está revolucionando toda la parte de las criptomonedas y está haciendo como, está cogiendo cada vez más fuerza, como lo podemos ver en esta gráfica. ¿Qué recomendamos nosotros en Axia? Así como podemos ver este incremento, también podemos ver muchas volatilidades. Entonces, si van a querer invertir en criptomonedas, que nos parece magnífico que intenten generar una alternativa de inversión en criptomonedas, y si necesitan asesoría en ese sentido, con muchísimo gusto también les podemos ayudar. Parte de lo que nosotros recomendamos es no cojan y vendan la casa para invertir en criptomonedas. Sabemos que hay muchas personas que lo han hecho, dada la confianza pues que le tienen a este tipo de inversiones, pero lo importante o lo que más pesa en estos momentos es el conocimiento. Hay personas que ni saben lo que es el Bitcoin, no saben lo que es el Ether o las diferentes alternativas de criptomonedas que cada vez pues cogen más auge, pero aún así entran a invertir. Y a veces esto puede ser una estafa piramidal porque no es claro el concepto y porque se está empezando a generar una misma opción de mercadeo y publicidad sobre esto. Esto también se puede llegar a prestar porque como no está regulado para temas de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, entonces sobre eso hay que tener pues un poco de cuidado. Es decir, no es no hacerlo, nuevamente, todo depende del ADN de cada quien y de cada quien cómo se comporta, el perfil, pero si lo van a hacer, háganlo sobre, recuerden, alternativas, cosas alternativas, todo lo recomienda, bueno, estamos con muchas diapositivas atrás, un 10%, un 5%, ¿listo? Ahora vamos a hablar acerca de la divisa. Es importante pensar en invertir en una moneda fuerte. En estos momentos nos encontramos en un mundo globalizado donde existen pues muchos países y sistemas monetarios que realizan transacciones, pero de alguna u otra manera existen como estas divisas que son fáciles de intercambiar, que es pues a la final lo que traduce es una moneda extranjera, y la idea es tener alternativas en monedas fuertes, es decir, que no solamente tengamos todo concentrado en Colombia. Lady muy bien lo mencionaba al comienzo de la charla. Nuestro ejemplo, nuestro vecino país, Venezuela, bueno, también el caso de Argentina, en donde la inflación es muy alta, hace que todo lo que he construido a lo largo del tiempo se me vaya deteriorando. Entonces, un poco, pues lo que vamos a ver en materia de alternativas es buscar hacer el cliente caso 2, en donde diversifica y pues invierte en una moneda fuerte e invierte en una moneda débil. Para todo eso también les podemos ayudar en caso de que nos necesiten, con muchísimo gusto les podemos asesorar en materia de alternativas para poder tomar decisiones de diversificación de la moneda nuevamente llevado como a la parte de ustedes. Bueno, vamos a hacer para terminar esta reflexión. Me pareció súper interesante, la vi en una conferencia de una persona muy experta en toda la parte de finanzas personales y sobre todo en inversiones. El futuro de las inversiones es invertir en el futuro. A veces esa apuesta que se le hace es hacia el futuro, es pensando en qué va a pasar más adelante. Yo cómo me imagino el mundo en 20 años, yo cómo me veo a mí mismo en ese tiempo y de qué manera quiero entrar a construir un portafolio de inversiones que me dé esa llamada libertad financiera. Recuerden que cada vez esto no es una opción, sino que cada vez esto es casi que una obligación, porque 3 de cada 10 colombianos se pensionan dignamente. ¿Qué va a pasar con los otros 7?
van a tener que a los 75 años entrar a tocar la puerta para buscar trabajo. ¿Quién les va a dar trabajo a esa edad? Piensen cómo quieren que sea esa vejez de ustedes. ¿Quieren tener una vejez tranquila? ¿Quieren tener esa libertad financiera? Nosotros en nuestro equipo de trabajo, que aquí estamos pues todos pues, en este momento ven la foto de todos nosotros y bueno, tenemos también aliados estratégicos en donde somos pues un grupo de más personas en donde les podemos ayudar con muchísimo gusto para poder entender y tener esa llamada a la libertad financiera. Nosotros hemos tenido casos de éxito de clientes que a sus 50, 52 años, o sea, no estamos hablando de una persona a sus 75 años, tienen esa llamada a libertad financiera y siguen trabajando, pero entonces qué chévere es decir, bueno, todo lo que he construido a lo largo de la vida me está ya generando a mí un ingreso pasivo o una renta mensual que hace que yo pueda ir tranquilo por la vida, que si mañana quiero dormir, duermo, pero al contrario, si yo quiero mantenerme activo trabajando, me mantengo activo y genero más fuentes de ingreso, pero no vivo de pronto preocupado porque es que si no trabajo, no gano, sino que puedo tener esta llamada libertad financiera. Y el adecuado uso de las inversiones nos va a ayudar un montón a este tema. Entonces, pues ese es el mensaje. Nuevamente, pues somos expertos en finanzas personales y con muchísimo gusto te podemos ayudar. Vamos a dejar un espacio para preguntas, aunque yo creo que primero vamos a hacer el concurso y luego vamos a hacer las preguntas. Entonces, nuevamente, el concurso es una asesoría, sobre todo en toda la parte no de finanzas personales, sino de inversiones y de pensiones, ya para el perfil de cada uno, pues para el perfil de la persona que gane. ¿Cómo funciona la mecánica del asunto? Vamos a hacer una única pregunta. Esta pregunta va a ser para que nos respondan y el que primero responda de manera correcta nos pueda servir. Es decir, el primero que conteste, pero que conteste adecuadamente la respuesta, esta persona pues va a ser el feliz ganador de una asesoría gratuita en inversiones y pensiones. Entonces, pues yo... Aquí ya creo que dejamos de compartir, sí. Bien, entonces, la pregunta es, chan, 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 chan. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula de la libertad financiera? ¿Cuál es la fórmula de la libertad financiera? Bueno, yo no sé por qué yo no estoy teniendo acceso al chat. No sé si alguien me puede autorizar para yo poder también tener acceso al chat. Y no sé si alguien por aquí ya me respondió. Ya, porque ya puedo ver el chat bien. Bien, bueno. Bueno, Ya hay tenemos varias varias personas. respuestas, sí. Bueno, aquí todo el equipo está muy pendiente, entonces, ¿qué planes? La primera en responder fue Diana Velandia. Hay que validar cómo está la respuesta al lado. Dice activos que generen ingresos. Respecto a si esa es la fórmula de la libertad financiera que pusimos. Ya, más o menos. Creo que pues pusimos una que Amanda nos dijo, nos mencionó. Amanda, bueno, Guillermo nos dice capital por el rendimiento. Lo que pasa es que si yo cojo el capital y lo multiplico por el rendimiento, me da los gastos mensuales. O sea que en este caso, lamentablemente, Guillermo, aunque tus respuestas han sido muy acertadas, en este caso no. Mientras que Nati Hernández, yo creería que, ¿tú qué dices, Amanda, que fuiste quien habló de la libertad financiera? Sí. Gastos mensuales sobre la rentabilidad mensual esperada. Así es. Bien, bueno, pues Nati. Muy bien, Nati. Te Felicitaciones, Nati. Bien, bravo. Excelente. Muy bien, Nati. Entonces, por favor, escríbele por interno a Equipo Axia. Déjale tus datos personales para que nos pongamos en contacto contigo. ¿Listo? Sandy también había dicho. Sandy, por un pelo y te la ganas. Por un poquitito, ¿no? Con mucho gusto, Nati. Listo, listo, perfecto. Bueno, pues este es el espacio para abrir micrófonos, para que nos cuenten un poco qué les pareció, pero sobre todo nos hagan todas las preguntas que quieran hacer, o también por el chat, si lo quieren hacer. Este es el espacio y bueno, pues
cualquiera de nosotros podemos atender a esa respuesta, a esas preguntas que tienen. Vamos a dar un tiempito. Si no hay preguntas, pues daríamos por terminada nuestra sesión de inversiones y pensiones. ¿Cómo las inversiones te dan libertad financiera? Y aquí, mientras nos hacen preguntas, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como @axiafinanzas en Instagram, en Facebook estamos como Axia Finanzas Personales. Nuestra página web es www.axia.com.co. También ofrecemos asesorías en finanzas personales, así que por allí, por la página o por los diferentes medios pueden obtener nuestro contacto y con muchísimo gusto les ayudamos. Stephanie Ortiz, ¿qué planes para empezar con ustedes me pueden sugerir? Solo llevo un año trabajando formalmente. ¿Quién quiere responder esa pregunta del equipo? Pues Stephanie, lo primero que podríamos hacer es, tal cual como dijo Lau, nos dejas tu contacto, puedes responderle por el interno a Equipo Axia y nosotros te contactamos. Esto también es útil para todos. Nuestro primer acercamiento para todos los clientes es sentarnos a explicarle detalladamente cómo trabajamos nosotros. Ya han escuchado mucho respecto a eso hoy, pero les dejaríamos saber específicamente y juntos tomaríamos la decisión del mejor plan que se acomoda. Nosotros preferimos poder trabajar con un buen tiempo para poder fijar los objetivos efectivamente en el futuro y para poder acompañarlos a cumplir esos objetivos. Pero precisamente para revisar eso, Stephanie, nos puede dejar tu información por el chat interno a Equipo Axia y nos pondremos en contacto contigo. Camuiris Villa, ¿cómo puedo adquirir certificación ante la AML o el autorregulador del mercado de valores? Realmente, digamos que para que tú seas autorizado te tiene que, o sea, tú puedes hacerlo, puedes acercarte al autorregulador del mercado de los valores y prestar el examen. Hay varios tipos de exámenes. El que nosotros tenemos es el de asesor financiero. Sin embargo, digamos que una entidad financiera te tiene que autorizar para que puedas, digamos que ya ahí sí estar pues oficialmente certificado, ¿listo? Una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Stephanie, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a dar un minuto más para preguntas. Somos súper puntuales en Axia Finanzas Personales. Dijimos una sesión de 2 horas y pues bueno, estamos cuadrando bien toda esa parte y efectivamente lo logramos con buen tiempo. Bueno, pues no siendo más, mil y mil gracias de nuevo por esto. Gracias al equipo de Axia. Chicos, gracias por ponerse la camiseta de Axia el día de hoy y gracias a todos por estar bien. Mi respuesta la tengo arriba de la ganadora. Okay. Ok, no sé. Sandy, lo que pasa es que creo que Sandy la respuesta no estuvo bien. O no sé, yo no la veo arriba. De acá. Muchas gracias, muy buena la charla, Guillermo, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos y gracias a todos por acompañarnos. Okay. Lamentamos mucho, Sandy, sí. Bueno, en una próxima ocasión, con muchísimo gusto, de igual manera puedes contactarnos y te ayudamos a lo que necesites. Bueno, pues no siendo más, damos por terminada la reunión. De nuevo, pues mil y mil gracias a todos. A todos muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche.